dónde y cómo va a ser la temática del parcial. Bueno, hoy vamos a hablar de atributos de las personas. Si recuerdan, la clase pasada estuvimos analizando al sujeto de derecho, a la persona humana, y analizamos su capacidad, básicamente. Entonces, si bien establecimos que todos los sujetos de derecho tienen el reconocimiento de la condición de titulares desde la concepción, y esto hace que sean titulares de derechos y de deberes jurídicos desde ese momento, analizamos que existen casos de incapacidad que están determinados por la ley. La ley determina quiénes resultan incapaces para ejercer los derechos por sí mismos, es decir, que vemos quiénes son incapaces, artículo 24 del Código Civil y Comercial, y quiénes ven limitada o restringida su capacidad. Bueno, hoy vamos a continuar analizando, los estoy desbloqueando a todos para que puedan ver la pantalla completa. Ahí está. Hoy vamos a continuar analizando lo que se denominan atributos de las personas. Yo les anticipé la clase pasada que atributos, decimos o llamamos atributos y no derechos, porque en realidad los atributos son algo más que derechos. Un atributo implica una cualidad propia de la persona humana, por eso decimos una cualidad inherente de la persona humana, que hace entonces una característica propia de la persona humana que constituye un derecho, pero al mismo tiempo un deber. Entonces, la capacidad en este sentido es un atributo de las personas. Todas las personas humanas tienen capacidad. Y la capacidad, recuerdan que puede ser de dos tipos, de derecho o de ejercicio. Eso es lo que ya estudiamos. Pero ahora vamos a continuar viendo otros atributos de las personas. En este sentido vamos a ver que la persona tiene un nombre, que tiene un domicilio, que tiene un estado civil, es decir, que ocupa un lugar, jurídicamente hablando, dentro de la familia y de la sociedad. Y al mismo tiempo también, entonces, tiene un estado civil y tiene un patrimonio. Entonces, para nuestro sistema jurídico, que sigue la tradición romana, las personas humanas tienen atributos, tienen cualidades. Y estos son la capacidad, nombre, domicilio, estado civil y patrimonio. Hasta ahora estudiamos la capacidad, ahora nos vamos a ocupar de los otros atributos de las personas. Entonces, vamos a comenzar por el nombre, para seguir luego por el domicilio. Entonces, fíjense el nombre. Nombre de la persona humana. Ustedes saben que toda persona, todos nosotros tenemos un nombre y un apellido que permite identificarnos dentro de nuestra familia. Es decir, nosotros tenemos un nombre asignado que nos identifica dentro de nuestra familia, pero también tenemos un apellido que nos identifica dentro de la sociedad, que nos permite determinar que formamos parte de determinada familia. Por eso ustedes saben que existen entre los miembros de una misma familia vínculos de parentesco. Y fíjense que el parentesco determina el lugar que cada persona ocupa dentro de su familia. Ese lugar que ocupa dentro de la familia, que tiene que ver con el Estado, otro atributo de las personas, hace nacer para las personas derechos y deberes jurídicos. Por ejemplo, mientras un niño está y mientras es menor de edad, es decir, hasta que cumple 18 años, ustedes saben que tiene representantes legales. Bueno, casualmente esas personas que tienen la representación legal del menor tienen no solamente el cuidado personal del menor, ¿vale? Es decir, que tienen que asistirlo, atenderlo, proveerle alimentos, proveerle cuidados y atenciones. Más allá de eso, además, tiene obligaciones para con ese deber jurídico, para con ese menor. Porque ese deber de alimentarlos, de cuidarlos, de brindarles asistencia, es un deber jurídico. De modo tal que si no cumplo voluntariamente con mis obligaciones, se me van a poder exigir judicialmente. ¿Y esto por qué? Bueno, porque recuerden, nosotros cuando comenzamos la clase hablamos, cuando comenzamos esta materia, recordamos lo que para el derecho, lo que habían estudiado ese fundamento del derecho, que tenía que ver con el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Por lo tanto, entonces, fíjese que si yo tengo derecho a que mis progenitores me alimenten, también tienen estos el deber para conmigo, y si no cumplen, se les podrá exigir judicialmente que cumplan. Tal es así que cuando un progenitor falta a sus obligaciones, bueno, puede llegar a la pérdida de la responsabilidad parental. Y ese hijo puede ser dado en un cuidado, crear un vínculo jurídico con otra persona, precisamente porque esta persona fue privada de la responsabilidad parental. Entonces, fíjense que están relacionados los derechos y los deberes. Cuando hablamos del nombre particularmente, es un derecho, pero al mismo tiempo es un deber. ¿Por qué? Porque fíjense que poder identificarnos dentro de la familia, dentro de la sociedad, permite que podamos ejercer nuestros derechos, pero también que tengamos que cumplir con nuestros deberes jurídicos. Si no cumplimos voluntariamente con nuestras obligaciones, podemos ser demandados judicialmente. Y esa demanda, ¿contra quién se va a iniciar? Contra una persona que tiene un nombre y un apellido. Veámoslo claramente, fíjense. Accidente de tránsito. Una persona embiste a otra, le provoca la muerte y huye del lugar. No le brinda asistencia, huye del lugar. Bueno, sin embargo hay testigos que tomaron la patente de ese vehículo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para poder ubicar a esa persona responsable de ese accidente? ¿Qué habrá que hacer? Acá les pregunto a todos. ¿Cuál será el primer paso a seguir si el responsable huyó, pero tenemos la patente de hacer una denuncia? Una denuncia exponiendo el número de la patente. Ver si había testigos cuando ocurrió el hecho. Y tal cual, testigos de la mecánica del accidente. Pero esa patente, ¿de qué me da pauta? Hay un titular de ese vehículo, ¿no? Eso, Entonces, sí. fíjense, lo primero que vamos a hacer es pedir un informe
al registro del automotor, porque ahí va a surgir quién es el titular, nombre, apellido, documento. Entonces, fíjense, esta persona huyó, no la encontramos, pero ya tenemos a alguien a quien demandar. Entonces, más allá de que haya huido. Hace un tiempo, no sé si recuerdan, en Rosario, un accidente, un muchacho que conducía una moto, se dijeron varias cosas con el conductor de una camioneta, y pasó con la moto y le arrancó el espejito retrovisor, el espejito de la camioneta. Entonces, el dueño de la camioneta, que viajaba casualmente con su mujer embarazada, lo persiguió, lo pasó por encima con la camioneta, y este muchacho que conducía la moto murió a los 15 días, luego está internado en gravedad. Bueno, ese señor está prófugo, ese señor es un abogado de la FIP, o sea, claramente identificable, ¿no? Dueño de la camioneta, pero está prófugo de la justicia, todavía no se lo ha encontrado. Bueno, quizás en algún momento se lo encuentre, pero identificado está. ¿Por qué se lo puede identificar? Porque tiene un nombre y un apellido. Entonces, tomemos este ejemplo para analizar el nombre. Vamos a ver cómo se compone el nombre como atributo de las personas, cómo está integrado, y cómo se adquiere el nombre y cómo se adquiere el apellido. Entonces, fíjense que el código va a dar pautas de cómo se compone el nombre. Lo primero que vamos a ver en el artículo 62 es que precisamente esto que venimos diciendo. El nombre es un derecho y un deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido. O sea que el nombre como atributo se compone de prenombre y apellido. Es un derecho y es un deber. Entonces este atributo tiene esta particularidad. Por ser un atributo de la persona tiene varias particularidades. En principio, es único. Porque la persona tiene un único prenombre y apellido. Y usted me dirá, bueno, ¿y el nombre artístico? Bueno, hay personas que tienen otro nombre que tiene determinados alcances jurídicos, pero en principio todos nosotros tenemos un prenombre y un apellido, un nombre como atributo de las personas. ¿Y esto por qué? Porque fíjense que si pudiéramos tener más de un nombre y apellido, bueno, entonces, en este caso que tomamos como ejemplo, si tuviéramos que demandar al responsable de la muerte de esta víctima de este accidente de tránsito, ¿cómo lo demandamos? Le vamos a iniciar la demanda a uno, pero en realidad tiene otro nombre. Entonces esto es inadmisible, es único. Este nombre, a su vez, como atributo de las personas, es imprescriptible, vale decir, no se adquiere o se pierde por el transcurso del tiempo. Tenemos un único nombre que nos va a marcar durante toda nuestra vida. ¿Puede cambiarse el nombre y el apellido? Sí, puede cambiarse, pero deben darse situaciones de excepción, que después vamos a ver. Entonces, es único, es imprescriptible, es intransferible, vale decir, yo no lo puedo transferir, no tiene un valor en lo económico y no es transmisible por un acto jurídico. Yo no puedo transmitir, no tiene un valor económico. Más allá de los efectos que pueda tener el seudónimo en algunos casos, o precisamente este nombre artístico, bueno, esas son situaciones excepcionales, pero en principio entonces está fuera del comercio, por lo tanto decimos es inalienable, con H intermedia, inalienable, quiere decir no está en el comercio y no lo puedo transmitir fácilmente. Y ahora me parece que vos querías hacer alguna pregunta. No, profe, se me activó solo el micro. No, está todo bien. Bueno, listo, no hay problema entonces. Entonces fíjense que todas estas características, y claramente por estar fuera del comercio, está fuera, es inembargable, bueno, tiene una serie de características. Esto por ser un atributo. Ahora, fíjense que el artículo 63 nos va a establecer reglas concernientes al prenombre. ¿Qué es el prenombre? Bueno, el famoso nombre de pila, ¿sí? Por ejemplo, Marcela Aceval, bueno, el prenombre es Marcela, Aceval es el apellido. Así se compone este atributo. Bueno, existen reglas, pautas para adquirir el prenombre. Los progenitores, los que generalmente eligen el nombre de sus bebés, ¿sí? De estas personas por nacer. Bueno, pero ese nombre recién se va a concretar el día de la inscripción del nacimiento, que ahí opera la perfección. Y les aclaro, yo les debo, hago una acotación acá, yo les debo un fallo del aborto, que ya lo tengo y ahora se los voy a subir por anuncio, porque ya resolví un tema que había con el aula, se los voy a subir porque habla de la persona por nacer y les va a servir para clarificar muchas cosas que ya estudiamos. Entonces se los voy a subir. Yo se los había prometido, pero fue imposible subírselos antes. Bueno, entonces fíjense, el prenombre se adquiere, hay reglas para adquirir. ¿Quiénes eligen el prenombre? Y bueno, en principio los progenitores. Pero imaginemos que existen situaciones de excepción. Por ejemplo, un bebé que es abandonado en la puerta de una iglesia y que no sabemos quiénes son sus progenitores. Sí, Epifanio, ¿querías hacer una pregunta? Me interrumpen si quieren hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno. Entonces, ese bebé que es abandonado en las puertas de una iglesia, que no sabemos quiénes son sus progenitores, bueno, también van a tener que tener un prenombre. El tema es determinar quién elige ese prenombre, cómo se le asigna ese prenombre. Bueno, insisto que el código va a dar reglas generales aplicables a la hora de elegir el nombre. Hay pautas. Ahora, sabemos que hoy en día esas pautas son bastante libres, por eso encontramos que existen nombres tan estrambóticos, que eran impensados, y van a ver que estas pautas que da la ley muchas veces no se cumplen, pero precisamente por esto, porque la ley da pautas, más allá que si yo tengo que inscribir el nacimiento de mi hijo, voy con un nombre estrambótico y el jefe del registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas inscribe ese nombre, ningún problema hay. Ese niño va a tener ese nombre. Entonces, entendamos a esto como pautas generales para la elección del nombre. Fíjense, ¿quién va a elegir el nombre? Inciso A, corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den autorización para tal fin. A falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección
a quien se le ha dado autorización, en defecto de todos estos, debe hacerse por los guardadores, por el Ministerio Público, por el funcionario del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Entonces, vamos a clarificar esto. ¿Quiénes eligen el prenombre? Claramente, los progenitores. Ellos son quienes tienen derecho. Y deben hacerlo de común acuerdo. Fíjense, hijos extramatrimoniales, fruto de una relación eventual. Al momento del nacimiento del hijo, la progenitora quiere inscribirlo con un nombre y el progenitor se niega, se opone o quiere otro nombre. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Y bueno, esto puede llegar a la justicia y va a ser el juez el que va a tener que resolver. Hubo un caso de la hija de Andrea del Boca, que ella quería ponerle, no sé, supongamos el nombre Ana, y quien era su pareja, el progenitor, quería ponerle Kiara. Bueno, esto llegó a la justicia. Y un juez autorizó que la inscripción del nombre fuera Ana Kiara, o sea, se inscribió con los dos nombres, con el que proponía la madre, la progenitora, y el que proponía en este caso el progenitor. Quiero decirles entonces que cuando hay un progenitor y una progenitora se decide como un acuerdo. Si no hay acuerdo, lo decidirá el juez. ¿Qué pasa cuando los progenitores no pueden inscribir? Bueno, quien está autorizado para llevar a cabo la inscripción de ese nacimiento va a inscribirlo con el nombre que indique. ¿Qué pasa cuando los progenitores son incapaces? Fíjense que ustedes ya estudiaron incapacidad. La persona no puede comprender, no puede distinguir, entonces tampoco puede elegir un nombre de su hijo. Bueno, el representante legal, en ese caso de la progenitora, será quien escribirá el nombre. Ministerio Público. ¿Se acuerdan que el Ministerio Público ocupa un lugar importante? Ejerce la doble representación de los menores e incapaces, de las personas enumeradas en el artículo 24 del Código Civil y Comercial. Entonces, si nadie puede elegir el nombre, el Ministerio Público podrá hacerlo. ¿Y esto por qué? Porque tiene la representación de los menores e incapaces. Y la persona por nacer es un incapaz de ejercicio, que en el momento del nacimiento, si nadie puede asignar un nombre, tendrá que hacerlo el Ministerio Público. Y en última instancia, si nadie de estas personas puede elegir el nombre, también puede hacerlo el jefe de registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas cuando procede a la inscripción del nacimiento de la persona. En ese caso, entonces, ¿el jefe qué va a hacer? Y bueno, va a elegir un nombre común, claramente, porque no se va a poner a elegir entre la lista de nombres el que más le guste. Va a elegir un nombre común y le va a asignar un nombre. Ese es el primer inciso. Luego, el inciso B establece una pauta. No pueden inscribirse primeros nombres de hermanos vivos. Ahora, claramente esto es una norma que no se cumple muchas veces, porque nosotros estamos cansados de conocer casos de mellizos, de gemelos, cuyo primer nombre es idéntico, pero luego tiene un nombre que lo identifica. O sea, fíjense, esto es una pauta. No pueden escribirse más de 3 nombres, apellidos como prenombres, primeros prenombres idénticos a los de los primeros prenombres de hermanos vivos. Tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes. Insisto en esto, es toda una pauta. La realidad nos dice que si el jefe de registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas inscribe el nombre, ahí se termina la aplicación de esta regla. Cierta regla establece pautas. ¿Cuáles son esas pautas? No más de 3 nombres, no pueden primeros nombres de hermanos, prenombres de hermanos vivos, no deben ser nombres extranjeros o extravagantes que no tengan traducción al castellano. Puede darse esto que hay nombres extranjeros que realmente no tengan traducción. Pero implica, insisto, esto es una pauta. Y el inciso 3 introduce otro tema particular, que es el de los nombres aborígenes. Pero fíjense ustedes que el derecho a crecer con los principios socioculturales de la comunidad a la cual se pertenece es un derecho humano básico que se le reconoce a los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, un niño que pertenece a una comunidad aborigen tiene derecho a tener un nombre que identifique a esa comunidad. Entonces, los nombres aborígenes están permitidos por la ley. Se pueden elegir libremente. Bueno, hasta acá entonces ya vimos cómo se elige el prenombre. De esto, ¿alguna aclaración que quieran hacer? ¿Alguna pauta que quieran dar? ¿Algo que conozcan y quieran plantear? ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, profe, por el momento no. ¿Yona? Nada, profe. ¿Cristian? Bueno, vamos a ver el artículo siguiente. El artículo 64 nos habla del apellido. Sí, Cristian, ¿querías preguntar algo? A ver. No, nada. Bueno. Vamos a ver el apellido de los hijos. Entonces, y acá vamos a tener que hacer una distinción. Vamos a ver cómo se asigna el apellido a una persona. Acá ya no es una elección, sino es cómo se asigna. Y acá tenemos que distinguir situaciones. ¿Qué pasa si el hijo nace dentro de un matrimonio? Ustedes saben que si nace dentro de un matrimonio existe presunción de paternidad. La maternidad es fácil de probar. La paternidad se presumía, ¿se acuerdan? Salvo que ese progenitor, ese cónyuge, demuestre con una regla que el hijo nacido dentro del matrimonio no es su hijo. Pero es una cuestión de otro tema, de otro atributo. Entonces, la elección del apellido depende si se trata de un hijo matrimonial, si se trata de un hijo nacido fuera de un matrimonio, es decir, de una relación extramatrimonial, si se trata de un hijo adoptivo. O sea, hay diferentes situaciones. ¿O qué pasa si el niño cuyo nacimiento se va a inscribir es un niño que ha sido abandonado a su suerte en las puertas de una iglesia y no conocemos los datos filiatorios de ese niño? Es decir, no sabemos quiénes son sus progenitores. Bueno, ya le voy anticipando. Si un niño es abandonado, primero se busca a sus progenitores durante un lapso. Si durante ese lapso los progenitores no aparecen, bueno, ese niño va a ser declarado en situación de adoptabilidad, va a ser dado en adopción. Tiene que transcurrir un tiempo. Si transcurrido ese tiempo
se queda en situación de adoptabilidad, ingresa entonces a un registro de niños que van a ser dados en adopción, se inicia un trámite de adopción, y lo que vamos a ver es cómo adquiere el apellido un niño que ha sido dado en adopción, que ingresa a la familia del adoptante. Entonces, fíjense, vamos primero al hijo matrimonial. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. En caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo, realizado en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, a pedido de los padres o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro. Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se ha dado al primer hijo. Bueno, entonces fíjense que los hijos nacidos dentro de un matrimonio, decimos que pueden llevar cualquiera de los apellidos, el apellido de la madre, progenitora, o el apellido del progenitor, o pueden llevar ambos, y la combinación puede ser como las partes elijan. Y en esto, el Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en agosto del 2015, introduce una gran modificación. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que hasta el 2015 la ley establecía que primero iba el apellido del progenitor, del hombre, luego el de la madre, ¿sí? Y si solamente se inscribía con el apellido del progenitor, luego se le podía adicionar el de la madre. Entonces la regla era primero el apellido del padre, al que se le podía adicionar el segundo apellido del padre si era compuesto, o el de la madre. Pero esta opción se podía ejercer luego. Hoy en día la ley te establece, primero puede ir el apellido tanto de la madre como del padre, al que se le puede adicionar el apellido del otro progenitor. Y si no se hace en el momento de la inscripción, si solamente se inscribe con un apellido, luego se le va a poder adicionar, e incluso esa persona mayor ya de 18 años podrá elegir adicionar el apellido para obtener un apellido compuesto. Entonces, esa es la pauta, ¿sí? Cualquiera de los dos apellidos. Este es el gran cambio. Muchos de ustedes tendrán primero el apellido de su papá, luego el apellido de su mamá, porque tradicionalmente esto es lo que establece la ley, pero hoy en día la ley admite esta modificación. Lo que sí establece la ley es que si hay varios hijos de un matrimonio, todos tienen que tener la misma combinación. Si eligieron primero el de la madre, luego el del padre, esa misma combinación se debe mantener en todos los hijos del mismo matrimonio. Eso sí es importante mantenerlo. Bueno, esperen que les quería decir algo que se me fue de la cabeza. ¿Qué pasa cuando los progenitores no se ponen de acuerdo? Lo dice el mismo artículo en este primer párrafo. Fíjense lo novedoso de esto. Se decide por sorteo realizado ante el jefe de registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, o sea, la seccional del registro donde se va a llevar a cabo la inscripción del nacimiento. Por ejemplo, los dos progenitores van a inscribir el nacimiento de su hijo al registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Se les pide que pongan el orden en que quieren que aparezcan los apellidos y se inicia una discusión y no se ponen de acuerdo. Bueno, ahí mismo se resuelve el tema. Sorteo, y el sorteo es lo que se aplica. Entonces, fíjense, salomónica la decisión, ¿no? Bueno, hasta acá tenemos entonces hijo matrimonial. ¿Qué pasa si el hijo es extramatrimonial? Bueno, si la relación es extramatrimonial, no se presume la paternidad. Por lo tanto, dijimos, creo que lo hablamos la clase pasada, tendrán que ir los dos progenitores a escribir el nacimiento, y la regla que se observa es la misma que para un hijo matrimonial. Ahora, ¿qué ocurre si solamente la progenitora inscribe el nacimiento? ¿Por qué? Porque el progenitor no sabe que nació el bebé, porque se lo ocultaron, porque no lo quiere reconocer y está desaparecido en acción. Bueno, entonces en este caso la progenitora procede a la inscripción del nacimiento con su apellido de soltera. Le da su apellido. Pero a lo largo de la vida de este chico van a poder iniciarse, por ejemplo, una acción judicial de filiación. Imaginemos el caso de Maradona, reclamando que ese niño tiene un vínculo biológico con tal persona, demostrando esto con un ADN, y pidiendo entonces por sentencia, se va a dictar una sentencia que va a decir, tiene derecho a llevar el apellido del padre, que se va a adicionar al apellido con el cual fue inscrito. Salvo que ese niño haya sido conocido con el apellido soltera de su madre, y él mismo diga, yo no quiero llevar el apellido de mi papá, de mi progenitor, a quien le tuve que hacer juicio para que me diera el apellido. No quiero llevarlo. Yo soy conocido en el colegio con este apellido, le pido al juez que, si bien tengo derechos hereditarios y derechos para reclamar la cuota alimentaria y demás, pero no quiero llevar el apellido Maradona. Bueno, ese es un derecho que hoy en día se le reconoce a ese niño a llevar el apellido con el cual es públicamente conocido. Hasta acá, hijo extramatrimonial. Si la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo. Vale decir, lo que decíamos hoy, si los dos van a inscribir el nacimiento, vale decir que existe un reconocimiento voluntario por parte del progenitor, se lo inscribe con el nombre de ambos. Y acá hago una salvedad. Yo les voy a subir un fallo de una jueza de Córdoba que autorizó a un niño a llevar 3 apellidos. Vale decir, el apellido del progenitor biológico, de la progenitora biológica, pero también el del progenitor, en realidad no progenitor, sino de aquel padre, a quien él lo decía padre, con el cual creó un vínculo afectivo, lo veía con la figura de padre, y entonces la jueza autorizó que este niño llevara 3 apellidos. Imagínense que es un fallo inédito, porque la ley, el Código Civil y Comercial, no nos habla de 3 apellidos, nos habla de 2. Entonces, es una situación anómala que llegó a la justicia y que la jueza tuvo que dictar sentencia en ese caso en particular y autorizó a que ese niño llevara 3 apellidos. ¿Por qué? Porque en este fallo en realidad le reconoce el lugar que ocupa esa figura, de hecho, que fue padre, a quien el niño veía como padre, con el cual tenía un vínculo,
pero que sin embargo no era el padre biológico. Entonces, por excepción, la jueza autorizó, y es más, fíjense que en ese fallo, en la parte final, van a encontrar ustedes una carta que la jueza menciona en la sentencia, una carta a la cual va a dirigir al niño para cuando tenga la edad legal de madurez suficiente para leerla y comprenderla, para que lea el por qué la jueza autorizó esto. Es un fallo bastante novedoso y por eso es interesante para ustedes. Bueno, y vamos al último párrafo. Bueno, ya hablamos del anteúltimo. Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden. A falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos según el interés superior del niño. O sea, si el reconocimiento de esto que ya hablamos es tardío, como en el caso de Maradona, bueno, el juez va a ser el que va a definir el orden que van a llevar los apellidos. Ahora les comento, si un niño durante 10 años o 15 años de su vida ha llevado el apellido de su progenitora como madre soltera, y un buen día por sentencia tendrá que adicionar el apellido del progenitor, bueno, generalmente el juez entenderá que deberá ir en segundo orden. Pero insisto, atenderá la opinión del niño. Si el niño pide no llevar el apellido del progenitor, si bien jurídicamente va a tener todos los efectos, se lo autoriza para que continúe firmando y en el documento continúe figurando el apellido de la madre. De todo esto que vimos, ¿alguna duda, algo que quieran aclarar? Yo tengo una consulta con respecto a lo que hablábamos antes de que encontraron un bebé, a un niño en una iglesia, supongamos. Ese niño va a terminar yendo en adopción hasta que si no se encuentran los padres, supongo. Sí. En el caso que sea dado en adopción, y sabemos que las adopciones en Argentina por lo menos están muy trabadas, no suceden con tanta rapidez o facilidad con la que quisiéramos, ¿cuál sería el apellido de este niño? Porque si no se le conoce madre o padre, progenitor o progenitora, tampoco se le conoce nombre si es un bebé. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Bueno, se le asigna, igual ahora lo íbamos a ver a esto, porque fíjense, apellido de persona sin filiación, que es precisamente lo que vos estás planteando. Un niño abandonado en la puerta de una iglesia que no tiene filiación biológica conocida. Claramente hay un progenitor y una progenitora, pero no tiene conocida. Ahora fíjense que hacia la identidad de ese niño, saber quiénes son sus progenitores biológicos. Por lo tanto, es una obligación del Estado, a través de sus autoridades, llevar a cabo la búsqueda de quiénes son los progenitores biológicos. Por esto, cuando aparece un niño en las puertas de una iglesia, no es dado en adopción en forma inmediata. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué no agilizar? ¿Por qué no dejar de lado lo tan burocrático? A ver, burocracia existe en el tema, pero estos tiempos que están establecidos por la ley que deben tomarse de que aparece el bebé en la puerta de la iglesia hasta que es dado en adopción, son establecidos precisamente para preservar ese derecho a la identidad de la persona, que se le reconoce desde la concepción. Entonces, esa persona va a tener derecho a saber quiénes fueron sus progenitores, porque fíjense, no solamente por una necesidad que surge cuando uno es adulto, sino que también puede tener que ver con la salud. Fíjense que muchas veces hay tratamientos que se requieren, y por esto, por ejemplo, se ha avanzado tanto en la ciencia y se conserva parte del cordón umbilical, porque esto puede ser utilizado para saber si la persona tiene enfermedades congénitas, cuál sería el tratamiento adecuado, etcétera. Bueno, en este caso, lo que se intenta preservar es ese derecho a la identidad que hace a esa persona por nacer. Fíjense que yo les puse a ustedes un video de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no es un tema que vamos a desarrollar en esta materia ni que va a ir para el parcial. Ya les doy una alegría, no va para el parcial. Sin embargo, quiero que lo tengan en cuenta, por eso les propuse un video y después vamos a hacer algún tipo de actividad al respecto, pero solamente actividad, no va para el parcial, porque es un derecho humano básico de la persona. Y el derecho a la identidad es un derecho humano básico. Entonces vean ese video porque les va a clarificar mucho el tema, o a lo mejor ya lo vieron. Volviendo a lo que preguntaba Iona, claramente ese niño, cuando se ha dado una adopción, se va a crear un vínculo jurídico, es decir, se lo va a colocar en una familia, jurídicamente hablando, que no es su familia biológica. Pero para la ley va a crear un vínculo jurídico similar al que tendría con sus padres biológicos, si existiera. Ese vínculo, entonces, que se va a crear con la familia adoptiva, es similar al que tendría con su familia biológica. Por lo tanto, antes de leer lo que dice el artículo, nos imaginamos que ese niño va a ser inscrito con el apellido de sus padres adoptantes, que son quienes van a cumplir el rol de padres, quienes le van a dar el cuidado y quienes van a permitir que ese niño tenga o ejerza su derecho a tener una familia y que sea dentro de una familia. Por lo tanto, ya te voy anticipando, Iona, va a tener el apellido de sus padres adoptantes. Ahora, ¿qué pasa con el apellido de sus padres biológicos? Muchas veces se sabe quiénes son los padres biológicos, pero estos renuncian a cuidar a ese niño, a ejercer la responsabilidad parental, muchas veces por temas económicos, por imposibilidades, otras por una decisión. No quiero ser madre, entonces doy a mi hijo en adopción. Esto también puede ocurrir y no tenemos por qué tomar partido al respecto. Es decir, podemos tener una opinión, pero es un derecho que pueden ejercer. ¿Qué pasa en estos casos entonces? ¿Cómo se adquiere el apellido? Fíjense que el artículo 65 habla del apellido de la persona menor de edad sin filiación determinada. Entonces, la persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotada por el oficial del registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas con el apellido que está usando o, en su defecto, con un apellido común. ¿Qué quiere decir esto? Ese niño
que fue encontrado en la puerta de la iglesia es una persona humana que tiene derecho a una, porque es un atributo de las personas, a tener un nombre y un apellido. Por lo tanto, tendrá que ser inscrito ese nacimiento con un nombre y un apellido. Pero como bien preguntaba hoy Iona, está abandonado, no encontramos a los progenitores, por más que hicimos todo lo posible por encontrarlos, publicamos, vimos en los medios de comunicación que estaba publicada la situación, que se cita a la madre o a quien tenga conocimiento de quiénes son sus progenitores a que lo informe. Bueno, no parece. Ese niño tiene que ser inscrito a su nacimiento. Va a ser inscrito con un nombre común y un apellido común. Que elijan quiénes. Bueno, si quien inscribe el nacimiento es, o quien tiene conocimiento de esto va a proceder a inscripción, es el jefe de registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, la elección estará en él. Y elegirá un prenombre común y un apellido común. Y esto es anecdótico. Antes, mucho tiempo antes del Código Civil de Vélez, e incluso estando vigente el Código Civil de Vélez, la costumbre era inscribir con un nombre común, supongamos Juan, y un segundo nombre como apellido, Juan Francisco. Pero claro, todas aquellas personas que tenían como apellido un nombre, se sabía cuál era el origen que tenían. Y su origen era que no tenían un vínculo filiatorio conocido. Por lo tanto, esto daba lugar a discriminación. Entonces después el código se reformó y hoy en día el código también es muy claro y dice, se inscribirá con un nombre común y un apellido común. O si es conocido con un nombre y un apellido, por ejemplo, un niño es encontrado en la calle, que toman intervención los organismos de la niñez y que descubren que ese niño nunca fue inscrito a su nacimiento, es un indocumentado. Entonces hay que hacerle un documento, ¿sí? Bueno, en ese caso, la inscripción de ese niño se hará con un nombre común y un apellido también común. O si fue conocido con un nombre, se respetará ese nombre y ese apellido con el que fue conocido, ¿se entiende? Pero estaba indocumentado, entonces hay que inscribirlo. Ahora, una vez inscrito, esto no quita que tendrá que iniciarse el trámite de adopción. Y en la adopción, la forma de adquirir el apellido es diferente. Y ahora vamos a ver. Nos ataca la primera parte, ¿no? Artículo 66. Sí. Perdón. Dale, María, pregúntame. A veces con este cambio del apellido, yo que trabajo con niños, puede ser que a veces digo, bueno, pero es el apellido de mamá o de papá. Bueno, dicen, no, de mamá lo pusieron primero, aparece esta situación. Esto, digo, legalmente, ¿cómo afecta? Porque también, como es una cuestión de filiación, de esto que veíamos del nombre, que puede, es parte de lo que necesitamos frente a un reclamo judicial, ¿cómo afecta? ¿Cómo se sabe si es de la mamá o del papá? No sé, me causa duda esto. Bueno, a ver, si es de la mamá o es del papá, en realidad no es importante. La importancia la tiene el tema cuando ese niño se ve identificado con un apellido. Por ejemplo, insisto, el ejemplo sería un niño que durante 10 años de su vida llevó el apellido de su progenitora, que fue la única que lo reconoció, ¿sí? De su mamá. Entonces la mamá fue al registro, inscribió el nacimiento de su hijo con el apellido de soltera. Ahora, ¿qué ocurre? Ese niño, transcurrido el tiempo, su progenitor ejerciendo los derechos de ese niño, demanda al progenitor biológico para que ese niño tenga todos los derechos derivados de ese vínculo jurídico, de ese vínculo que tiene, que ese vínculo es biológico, pero que realmente no se puede detentar porque el padre no lo escribió con el apellido tal, bueno, que se lo escriba con ese apellido. ¿Para qué necesitamos el apellido? Para que tenga todos los derechos derivados de ese vínculo. Entonces, tomo nuevamente el ejemplo de Maradona. Supongamos este hijo nacido en Italia, que Maradona públicamente rechazaba, públicamente. Entonces, la madre le dio su apellido, inició un juicio y después de varios años se dictó una sentencia que dijo, este chico es hijo de Maradona, tiene derecho a llevar el apellido de Maradona. Entonces, ¿qué haría el juez con este código actual, no con el código anterior? Bueno, el juez con este código actual tendrá que decir, rectifíquese la partida de nacimiento y que figure este niño con el apellido Maradona. Ahora, ¿cómo iría el apellido Maradona? ¿Va primero? ¿Va después el de la madre? Hoy en día es mucho más simple porque el código dice que puede llevar indistintamente primero el de la madre o el de padre, es indistinto. Entonces, el juez puede ordenar, por ejemplo, que al apellido de la madre se adicione el apellido Maradona. Pero en ese proceso judicial, que es un proceso de filiación, no nos olvidemos que están en juego los derechos de un niño, que tiene derechos humanos que son propios. Este derecho a la identidad. Este niño, luego de informes que pueden elaborarse en el expediente, puede decir, yo no quiero llevar el apellido de mi papá, porque a mí todos mis compañeros me conocen con el apellido de mi mamá, y a mí me afecta llevar el apellido de mi papá. Eso lo va a hacer saber el niño a través de expertos en el tema, psicólogos, psiquiatras. Podrá haber informes psicológicos, psiquiátricos, informes de terapeutas que atienden al niño y que digan, realmente va a ser muy perjudicial que a este niño lo obliguen a llevar el apellido Maradona. Entonces, ¿qué va a hacer la progenitora en ese juicio? Va a decir, sí, yo quiero que se establezca el vínculo, pero que no lo obliguen a llevar el apellido Maradona. Entonces quiero que en el documento continúe figurando solamente el apellido de la mamá. Que en la partida de nacimiento continúe figurando primero el apellido de la mamá o que no figure el apellido del papá. Eso lo va a decidir el juez, evaluando qué cosa, y evaluando los derechos del niño, niña, adolescente, que tienen derecho a expresarse, a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta en el juicio. Entonces, claro, fíjate que acá se va a evaluar eso. Entonces no hay una regla que no obligue a llevar el apellido Maradona. El juez lo va a definir en base a las pruebas que existan en el proceso judicial.
no sé si respondí de alguna manera tu pregunta, María, porque vos lo estás hablando desde la experiencia. Y desde la experiencia, la realidad es que muchos chicos, a partir de cierta edad, se los obliga a llevar cabello. Y esto pasa incluso con los niños que son dados en adopción, y que la adopción, lo que te preguntaba Iona, se concreta a una edad avanzada del niño, por ejemplo, 10 años, 14 años. Quiere decir que durante 10 años o 14 años ese chico usó otro apellido, ¿me entendés? Y a ver, ¿en qué manera lo afecta cambiarle hoy el apellido? Eso es algo que se va a tener que evaluar en el expediente. Eso es algo que va a surgir de pericias psicológicas, psiquiatras, de informes de terapeutas que van a obrar en ese expediente y que le van a dar la pauta al juez de qué es lo más adecuado cuando tenga que dictar sentencia, cómo se va a componer. Ahora, el vínculo jurídico con Maradona es innegable, lo cual le da derecho a iniciar un juicio por alimentos si Maradona no paga la cuota alimentaria, a tener derechos hereditarios el día que Maradona murió. ¿Se entiende? El vínculo jurídico está más allá de la composición del apellido. ¿Y sabe por qué se modificó más que nada el código y establece la posibilidad de que el apellido se conforme primero con el de la progenitora o el del progenitor o indistintamente? Porque no nos olvidemos que hoy en día existe la apropiación por personas, no la apropiación, la paternidad por personas del mismo sexo. Entonces, dos personas del mismo sexo pueden tener voluntad procreacional. Biológicamente no están dotados para tener ese hijo, pero entonces podrán acudir, por ejemplo, a técnicas de fertilización asistida, a sustitución de bien, el famoso alquiler de creyentes que ustedes conocen. Entonces, por esto mismo es que la ley se hace eco de esa necesidad social y para evitar discriminaciones es que pone esta pauta, esta posibilidad que se lleven primero el apellido y segundo el otro cualquiera, y que el juez pueda autorizar a no llevar un apellido si el niño así lo manifiesta. Porque esto es algo que claramente afecta al niño. Te entiendo perfectamente y lo debes ver en tu experiencia, ¿no? No sé si respondí tu pregunta o quedó algo pendiente. No, digo, y sin conflicto, no quiero cortar la clase, perdón, y sin conflicto, o sea, que esté el niño bien con sus dos padres, sus dos progenitores, con el apellido de los dos, que esté primero el de la mamá y después el padre, jurídicamente no afecta absolutamente nada. Si bien la ley lo permite, no hay otro efecto. No. Es indistinto, por eso vos podés inscribir el nacimiento con el apellido de uno solo, cualquiera de los dos. Perdón, que yo a veces los miro acá y tengo que mirar a la cámara para que sea contacto, pero eso me olvido. Decía, vos podés inscribirlo con el apellido de la progenitora o del progenitor o con ambos. Y la visión puede ser como quieras, primero el del progenitor, luego el de la progenitora, o primero el de la progenitora, luego el del progenitor. Es indistinto. Hoy en día esa combinación es indistinta. Hoy en día y a partir de este artículo. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más al respecto, alguna duda? Ahora vamos al artículo 66. Fíjense, casos especiales. La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscrito puede pedir la inscripción del que está usando. Insisto en esto ya lo habíamos anticipado. Un niño, un adolescente cuyo que no fue inscrito su nacimiento, fíjense que hay casos de indocumentados, de personas que no han sido inscritas, y en este sentido, la Convención de los Derechos del Niño, a la cual Argentina claramente es adherente desde el año 1990, y Argentina se compromete a cumplir con la Convención invita a todos los países, pide por favor a todos los países signatarios que tengan, que creen los organismos necesarios y las campañas necesarias para evitar tener personas indocumentadas, porque imagínense que una persona indocumentada para la sociedad es un NN, es una persona que no existe, y por lo tanto el nombre y el apellido es fundamental a la hora de ejercer sus derechos y sus deberes. Entonces es una obligación del Estado, y se han iniciado campañas para precisamente facilitar la inscripción de personas indocumentadas. No obstante, siguen existiendo muchas, ¿no? Pero si existiera y no podemos determinar sus vínculos filiales, entonces se escribe con un nombre común y un apellido común. Bueno, vamos ahora al artículo, a la diapositiva siguiente, y vamos a hablar del apellido de los cónyuges. Esta también es una forma de adquirir el apellido. Y voy a hacerlo simple, a partir de la modificación del código. Hoy en día, fíjense que habitualmente, ustedes lo verán por sus padres, existía la obligación de la mujer casada de llevar el apellido de su marido. Entonces, el apellido soltera, la partícula de y el apellido de su marido. Y esto era una obligación, a punto tal que el marido podía exigirle judicialmente que la mujer llevara el apellido del marido, exigírselo judicialmente cuando voluntariamente no lo hacía. Esto luego quedó sin efecto, no existe la obligación, sí el derecho, y hoy en día entonces se mantiene. Pero hoy en día se mantiene que puede ser cualquier cónyuge puede llevar el apellido del otro. Fíjense, cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que por motivos razonables el juez la habilite. Por ejemplo, alguien que es públicamente conocida por el apellido Casada y ha hecho toda una carrera periodística, supongamos, con el apellido Casada, bueno, el juez eventualmente puede autorizarla a continuar usando el apellido de Casada, más allá de que sea divorciada. Y el cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro mientras no contraiga nuevas nupcias ni constituya unión convivencial. Entonces los cónyuges pueden adicionar el apellido del otro cualquiera, no solamente la mujer el apellido del marido, el otro cónyuge, sino a la inversa también. Hasta ahora no creo que la sociedad haya avanzado tanto como para que un hombre lleve el apellido de la mujer, pero bueno, podríamos ver casos. Y acá llegamos al cambio del nombre.
Tema importante, ¿se puede cambiar el nombre? Bueno, la realidad es que sí se puede cambiar el nombre. Ustedes conocerán casos de cambio de nombre, pero son situaciones de excepción. No es la regla general. ¿Y esto por qué? Porque insisto en las características que tiene el nombre como atributo de las personas. Es un derecho y es un deber. Imagínense que si yo tengo muchas deudas, qué mejor que cambiarme mi identidad, mi nombre y apellido para que mis acreedores no me encuentren. Entonces, claramente, no es tan simple cambiar el nombre. El nombre como atributo, es decir, se compone de prenombre y de apellido. Entonces, cambiar el nombre, cambiar el prenombre o el apellido no es tan simple y tienen que existir, en primer lugar, causas graves, justos motivos para cambiarse el nombre. Muchas veces pueden existir justos motivos respecto del prenombre. Por ejemplo, han existido casos en jurisprudencia. Hay un caso que siempre causa risa cuando se lo comento a los alumnos, de una persona que era extremadamente católica y sus padres cuando nació, que tenía grandes principios religiosos y era muy ortodoxo, cuando nació lo inscribieron con el nombre ateo. Entonces, cuando esta persona crece, se desarrolla dentro de la religión, ocupa un lugar importante, era motivo de burla de quienes lo identificaban con el nombre ateo, por el nombre que tenían. Entonces, bueno, en este caso, esta persona fue a la justicia, inició una acción de cambio de nombre y el juez lo autorizó a cambiar su nombre. Entonces, se lo autorizó a cambiarlo por un nombre muy aproximado al que tenía, Ateo Atilio. Bueno, fíjense que ahí tenemos un ejemplo de cambio de lo que hoy se llama prenombre. Pero también hay casos en los que se requiere es cambiar el apellido. Por ejemplo, no sé, una persona que ha sido condenada por ser un represor, que es públicamente conducido, que ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Bueno, los integrantes de su familia, que no tienen ninguna culpa de lo que este hombre hizo, muchas veces llevar el apellido les implica un peso importante. Y Camps fue una persona bastante rechazada por la sociedad por las acciones que los delitos que cometió, y su hijo, en una oportunidad, bueno, realmente planteó la necesidad de cambiar su apellido porque era objeto de burla, de ataques, del enojo de la sociedad misma. Entonces, hay situaciones excepcionales en las cuales se justifica el cambio de nombre, pero tiene que ser una causa grave. Segundo requisito para el cambio de nombre, además de existir entonces esta causa grave, estos justos motivos, bueno, tiene que iniciarse claramente un proceso judicial. O sea, yo no puedo cambiar mi prenombre, mi apellido, solamente acudiendo al registro de estado civil y capacidad de las personas. Se tiene que hacer un juicio, el juez me tiene que autorizar en el proceso y ordenar a través de una sentencia el cambio de nombre y apellido. Entonces, proceso judicial, justos motivos, causas graves, y otro requisito fundamental es que ese proceso se desarrolla con la publicidad necesaria, que se dé a publicidad la necesidad del cambio de nombre o de apellido. ¿Por qué? Porque así le voy a dar derecho a mis acreedores, a las personas que tengan algún derecho vinculado a mi identidad, a ejercerla. Y no, imagínense que una vez que yo cambio mi nombre y apellido, cambio mi identidad, bueno, nadie me va a poder encontrar para ejercer sus derechos. Entonces, de esto decimos o deducimos que hay límites. Vamos a leer el artículo 69. Los invito, para no escucharme yo sola, que alguien que tenga ganas lea el artículo 69. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, dale, María, por favor. El de cambio de nombre, el 69, ¿verdad? Cambio de nombre. El cambio de prenombre o apellido solo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Se considera justo motivo de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, A. El seudónimo cuando hubiese adquirido notoriedad. B. Arraigambre cultural, étnica o religiosa. C. La afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. Se consideran justos motivos y no requieren de intervención judicial el cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración de supresión del estado civil o de la identidad. Bien, entonces, fíjense, para que nos quede claro, ¿cuándo se autoriza el cambio de nombre? Bueno, se exige que existan justos motivos, o sea, una causa grave, la intervención del juez. Esto me habla de un proceso judicial. Solamente quien quiera cambiar su nombre o su prenombre o su apellido puede hacerlo acudiendo a la justicia, iniciando una instancia judicial que se va a cumplir con varios requisitos. Y, en tercer lugar, la publicidad. Ahora, esto entonces, los que son considerados justos motivos por la ley, están enumerados en distintos incisos por este artículo. Fíjense que el primero es el uso de un seudónimo. ¿Qué es un seudónimo? ¿Saben ustedes qué es un seudónimo? A ver si alguien sabe. Un apodo tendría que ser. Un nombre artístico también podría Un ser. apodo. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo no escuché lo último? Un nombre María, me parece artístico, un que- apodo, como decía un periodista, Sí, no sé, puede ser un exactamente. periodista, un artista. Claro, generalmente los escritores muchos escriben por seudónimo. Entonces, el seudónimo es un sobrenombre, es un nombre ficticio en realidad, pero que la ley le reconoce efectos jurídicos. O sea, si yo firmo por seudónimo y soy escritor o soy periodista, bueno, tiene efectos jurídicos. Me va a otorgar ese seudónimo, ese uso de seudónimo, efectos jurídicos. Entonces, la ley admite que yo, cuando he adquirido a través de un seudónimo produce ciertas consecuencias
consecuencias jurídicas, me habilita a ir a la justicia y pedir el cambio de nombre, invocando que durante tantos años he usado el seudónimo y soy públicamente conocido por ese seudónimo. Primera excepción. Segundo, la raigambre cultural, étnica, religiosa. Lo que yo les decía hoy, muchas veces se admite el cambio de pronombre cuando tiene que ver con esta raigambre étnica, religiosa, cultural, social. El ejemplo ateo era un caso concreto. Hubo otro caso, me parece, en jurisprudencia, pero bastante antiguo, de alguien que era llamado, creo que Perón, los progenitores se eligieron ese nombre, y este chico salió antiperonista. Entonces, para él era un agravio realmente llevar ese nombre, y también era objeto de burlas y demás. Y fíjense que tenga raigambre cultural, étnica, religiosa. El inciso C, la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre se encuentra acreditada. Y acá entendemos que esa justa causa, ese justo motivo podría darse cuando llevar determinado nombre, determinado apellido, afecta a la persona. Como decíamos hoy, por ejemplo, un delito, un titular, un progenitor que ha cometido un delito de lesa humanidad, o realmente un delito muy reprochable, que justifique a sus hijos, a los miembros de su familia, a cambiarse el apellido. También les cuento, hubo un caso en jurisprudencia de 3 hermanas que eran solteras, que tenían determinadas características físicas, y resulta que eran de apellido Chipi. Bueno, hace muchos años, ustedes no, ni siquiera, después si quieren googleenlo, quizás lo encuentren, no sé. Había un personaje de historieta llamado Chipi, y era un dragoncito, un dragón, pero claro, era un personaje de historieta, entonces se veía pequicito, gordito, mofletudo. Bueno, tenía ciertas características. Ese personaje salía en televisión y, no sé, daba cosas para los chicos, o hablaba de temas para los chicos. El problema está que se llamaba Chipi, el dragoncito. Sí. No, Chespirito no, porque Chespirito es otra persona. Chipi, este era el dragoncito Chipi. Después vamos a hacer el ejercicio de googlearlo a ver qué pasa. Como el dragoncito Chipi. Entonces, sí, a ver, dale, María. Como el problema que tuvo Florencia de la B, que se tuvo que cambiar el seudónimo, el nombre artístico también. Claro, pero ahí fíjate que era un caso particular en el cual el nombre de una persona era utilizado por otra persona. Dragón, dragoncito Chipi. Chipi. No me acuerdo, eso de Julieta, la verdad no sé, pero bueno. El dragoncito Chipi, entonces tenía ciertas características. Y resulta que estas 3 hermanas, que eran solteras y que eran de apellido Chipi, cada vez que ellas realizaban actos jurídicos, hacían escrituras porque tenían propiedades y demás, cada vez que tenían que realizar un acto jurídico y su apellido era nombrado, ellas sentían que generaban burlas en la gente porque las identificaban con el dragoncito. Porque las características físicas de estas mujeres aparentemente eran bajitas, regordetas, bueno, y se las asociaba con el personaje. Entonces, ustedes se ríen, pero ese personaje, el dragoncito Chipi, era de Ferrer, el creador de Espíritus y de unas cuantas historietas. Entonces, estas mujeres fueron a la justicia y le iniciaron un juicio a García Ferrer, por el personaje de historieta que había creado, porque entendían ellas que le causaba un daño moral muy importante. Conclusión, que le ganaron a Ferrer. García Ferrer tuvo que retirar el personaje de los medios y le ganaron una interesante indemnización en dinero de mucha plata que había ganado Ferrer con ese personaje. Así que fíjense ustedes entonces que también los justos motivos podrían darse cuando la persona se siente o se ve afectada moralmente. ¿Y en qué manera incide esa afección? Y eso depende de cada uno. Entonces, depende de la personalidad, de las actividades que estas personas desempeñaban. Y en el caso que María citaba, Florencia de la B utilizaba el apellido Florencia de la Vega y era una odontóloga. Y esa odontóloga la llevó a la justicia para que cesaran el uso de ese nombre porque ella se sentía afectada. ¿Por qué? Porque como odontóloga sentía que cada vez que esta mujer usaba este nombre, a ella la identificaban con un travesti. Hay un tema de discriminación hoy en día, ¿no? Esto ocurrió hace años atrás, cuando todavía quizás no estaba vigente la ley de identidad de género, no se hablaba tanto del tema de discriminación. Hoy en día no sé si prosperaría la justicia, porque la situación, la realidad social a la cual el derecho se aplica va cambiando. Pero bueno, fíjense que podría tener lugar como bien María lo estableció. Por eso dice el artículo la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. Se consideran justos motivos, si no requiere intervención judicial, pero ya ahí viene el otro. Entonces yo tendré que acreditarle al juez que a mí afecta desde lo moral, que alguien se burle de mi apellido, etc. Ahora, fíjense que hay casos en los cuales se autoriza el cambio de nombre, se autoriza el cambio de prenombre, sin necesidad de iniciar este juicio del que estamos hablando, juicio de cambio de nombre, sin necesidad. ¿Cuál es este? Bueno, el primero, cuando ejerciendo el derecho a la identidad de género, pido el cambio de mi identidad en mi documento. Entonces, pido que se me cambie el nombre, pido que se me cambie la imagen. Por ejemplo, Florencia de la B, cuando pude ejercer este derecho, esta ley del 2012, la ley que admite el cambio de la identidad de género, ejerciendo este derecho, murió al jefe de registro civil, Estado Civil y Capacidad de las Personas, iniciando un trámite administrativo muy breve, pide simplemente que se le cambie el nombre en el documento y en la partida de nacimiento, y que se le cambie la imagen, porque tiene derecho a ser tratada como una mujer. Por lo tanto, entonces,
Fíjense que acá no se requiere intervención judicial, es un derecho reconocido en la ley. Tampoco se requiere intervención judicial cuando, y por ejemplo, está el caso clave, acá dice, cuando una persona ha sido víctima de desaparición forzada, de apropiación ilegal, de sustitución o supresión del estado civil o de identidad, por ejemplo, cuando han existido cambios de bebés, de una equivocación, o cuando ha sido víctima la persona de desaparición forzada, por ejemplo, ustedes saben que aparecen cada tanto nietos recuperados por abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, ese nieto recuperado tiene un nombre, tiene un apellido, pero ahora tiene derecho a recuperar su identidad, entonces a ser inscrito con otro nombre y otro apellido, sin necesidad de hacer un proceso judicial de cambio de nombre. Son situaciones de servicio que contempla la ley. Por eso entonces ya vimos cuándo procede el proceso judicial y cuándo el cambio de nombre es mucho más simple. De este tema que vimos, ¿alguna pregunta que tengan para hacer? ¿No? Bueno, vamos a terminar con este artículo y después si quieren vamos a un recreo. Fíjense que el artículo 71 habla de acciones de protección del nombre. Acciones de protección del nombre. ¿Qué es una acción? Vamos a clarificar esto. Acción es un término procesal, ¿sí? Acción tiene que ver con proceso judicial, tiene que ver con sentencia. Quizás ustedes vieron, y en este sentido les pido que refresquen, lo vieron en Fundamentos del Derecho. Cuando ustedes estudiaron qué es una sentencia, qué es un proceso judicial, cuáles son las técnicas de resolución de conflictos sin llegar al juicio. Bueno, cuando las técnicas de resolución de conflicto no prosperan y tenemos que iniciar un juicio, un proceso judicial, lo que vamos a iniciar es una acción. Acción. ¿Qué es una acción? La acción es un derecho subjetivo por el cual se le reconoce a una persona el derecho a acudir a la justicia, a iniciar un proceso judicial y a pedirle a un juez que dirima el conflicto de intereses que se presenta a través de una sentencia. Entonces, acción es el derecho subjetivo por el cual una persona tiene derecho a acudir a la justicia, iniciar un proceso judicial, pedirle a un juez que intervenga y que dirima el conflicto planteado, el conflicto que no pudimos evitar a través de las técnicas de resolución de conflictos. Bueno, no nos queda otra que iniciar el juicio. Bueno, le pedimos a un juez que dirima el conflicto a través de una sentencia. Fíjense ustedes entonces, este es un derecho y para el juez es un deber. El juez no puede abstenerse de dictar una sentencia, no puede dilatar eternamente la cuestión, no puede decir yo no quiero intervenir en este proceso, entonces lo pateo, lo dejo, tiene que dictar una sentencia, tiene un deber. En este sentido, entonces, si esta acción la traspolamos a este derecho que tiene que ver con el nombre, hay un derecho a cambio de nombre, hay un derecho a evitar que otros usen indebidamente mi nombre, como en el caso de la médica Florencia de la Vega que inicia una acción contra Florencia de la Vega. Entonces, esto es porque a estas personas se les reconoce una acción. Entonces, fíjense que el código, en el artículo 71, habla de cuáles son las acciones de protección del nombre. O sea, yo tengo derecho. Sí, dale, Cristian, te escucho. Una consulta. También entra acá lo que es la parte de los derechos comerciales en este tipo de acciones, porque me acuerdo un caso del Kun Agüero, que en Tucumán habían puesto una panchería que se llamaba El Kun, y les hizo una demanda por la utilización del pronombre o del seudónimo. Y lo mismo había pasado, creo que con Tinelli o algo así. Bueno, bien, buena tu pregunta. Fíjate acá que hay distintas acciones de protección del nombre. Sí, distintas acciones. Una de estas acciones de protección del nombre tiene que ver con el derecho a cambiar mi nombre, por ejemplo, si existen justos motivos, iniciar un proceso judicial, etc. Pero estas son acciones específicas de protección del nombre. Entonces fíjate que básicamente hay dos acciones de protección del nombre. Una, como bien decís vos, es una acción que se inicia para evitar que otro use de manera indebida mi nombre. El caso de Florencia de la Vega, la médica Florencia de la Vega, que inicia esta acción de protección del nombre para evitar que un artista utilice indebidamente su nombre. O, por ejemplo, el caso que vos citaste del Kun Agüero, que inicia una acción para evitar que una empresa utilice su nombre, su apellido, para identificar a la empresa, como un nombre de ficción de la empresa, ¿sí? Entonces, perfectamente, estas son acciones de protección del buen nombre, acciones de protección del nombre, que apuntan a evitar el uso indebido del nombre. ¿Por qué? Porque yo tengo un derecho sobre ese nombre. Entonces, también los demás tienen una obligación a tolerarlo y a no usar indebidamente mi prenombre y mi apellido. Distinto cuando existen homónimos. Bueno, la otra persona también tiene derecho. Pero cuando yo uso indebidamente el nombre, esta es una acción. Entonces, bien, Cristian. Acción de protección del nombre que va dirigida a que quien use indebidamente mi nombre, impedirle que lo use. O también, esta acción se dirige cuando alguien me niega el derecho a usar mi nombre y apellido. Por ejemplo, supongamos que el hijo italiano de Maradona obtuvo la sentencia. Y esto es real, ocurrió. Él obtuvo la sentencia de muy chico a llevar el apellido Maradona. Me cansé de verlo a Maradona públicamente diciendo, los hijos que yo tengo son los que yo elegí tener, yo no lo reconozco, a este hijo italiano usará mi apellido, pero no tiene derecho a usarlo, y lo decía públicamente. Bueno, en ese caso se puede iniciar una acción de protección del nombre porque me están negando un derecho que está reconocido por la ley. Entonces, en este primer tipo de acción se dirige contra quien me niega el derecho a usarlo o
contra quien usa indebidamente mi nombre o prenombre, mi apellido o prenombre. La otra acción es cuando alguien utiliza mi prenombre o mi apellido para designar personajes de fantasía. Fíjense que es distinta la situación. Es distinto que yo utilice el apellido Chippy de estas hermanas para designar un personaje de fantasía creado por mí, que es un dragoncito regordete con ciertas características y bajito. Entonces creé un personaje y tomé el apellido de alguien o tomé el nombre de alguien para designarlo. Acá lo que estoy haciendo es un uso indebido del nombre y apellido de otro para designar un personaje de fantasía. Son dos acciones distintas, pero ambas son acciones de protección del nombre. Una apunta a que quien usa indebidamente mi nombre se deje de usarlo. Otra apunta a quien usa mi nombre y mi apellido indebidamente para designar un personaje de fantasía. Entonces, son dos acciones distintas, pero ambas están contempladas en la ley, en el artículo 71. Acá les pido, por favor, que alguien lea el artículo 71 y nos tomamos un recreo. ¿Quién lo lee? ¿Nadie puede leerlo? ¿María? Por acá lo leo, profesora. Dale, Luciano, léelo, por favor. Acciones de protección del nombre. Puede ejercer acciones en defensa de su nombre. Aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre para que le sea reconocido y se prohíba toda futura impugnación por quien lo niega. Se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado. Aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro Caso Maradona. para que cese en este uso. Sí, dale, yo te interrumpí. Perfecto. Aquel cuyo nombre es usado para que la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le causa prejuicio material o moral, para que cese el uso. En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede disponer la publicación de la sentencia. Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado. Si ha fallecido, por sus descendientes, cónyuge o conviviente. Y a falta de estos, por los descendientes o hermanos. Bien, entonces fíjense, las tres posibilidades por las cuales podemos iniciar esta acción de protección del nombre. Cuando alguien nos niega el derecho, caso Maradona. Cuando alguien usa indebidamente como propio mi prenombre y mi apellido. Entonces, por ejemplo, un artista que utiliza mi nombre y apellido. O cuando alguien usa indebidamente el prenombre y apellido para designar un personaje de fantasía. Entonces, para esto tendré que iniciar una acción. Tendré que demostrarle al juez que me encuentro en alguna de estas tres situaciones mencionadas y, sobre todo, probarle en el tercer caso el perjuicio que me ocasiona que otro utilice mi prenombre y mi apellido. Entonces, en todos estos casos, además de demandar el cese del uso, puedo demandar la reparación de daños y perjuicios. En la medida que yo pueda probar, por ejemplo, que era un abogado famoso y perdí clientes porque un artista utiliza mi nombre, entonces yo soy objeto de burlas, nadie me confía en mí y perdí la clientela. Esto fue lo que dijo en su momento la odontóloga esta que demandó a Florencia de la Vega. Bueno, entonces, en ese caso tengo que demostrarlo. Si yo le logro demostrar esto al juez y el juez entiende que el daño existió, puede ser un daño material, puede ser un daño moral, psicológico, en todos estos casos puede entonces, además de ordenar el cese del uso indebido, que existe una reparación de daños y perjuicios. Creo, no estoy segura, pero en el caso del hijo de Italia, cuando estaba enemistado, cuando no había contacto con Maradona, hubo una acción en el medio y Maradona tuvo que resarcir económicamente el daño que le causaba, porque salía por todos los medios diciendo que no era su hijo, que no tenía derecho a usar el apellido Maradona. Y el apellido Maradona tenía derecho a usarlo porque había una sentencia judicial que así lo había dicho. No es que me ensañe con Maradona, me da ejemplo para todo, por eso lo cito siempre. Bueno, y fíjense, punto importante. El juez puede ordenar la publicación de la sentencia, porque como acá públicamente se ha negado el derecho o se ha usado indebidamente el nombre o el apellido, bueno, el juez puede ordenar que se le dé publicidad a la sentencia. Eso es una característica que tiene este proceso. Y finalmente el artículo 72 nos habla del seudónimo y nos dice que el seudónimo tiene efectos jurídicos y por lo tanto tiene la tutela del nombre. Claro, si un escritor firma habitualmente, no se escucha, me pone Vanina, ¿nadie escucha? ¿Sí? Bueno. Sí, yo escucho bien. Si alguien... bueno, si el seudónimo, porque Vanina me ponía que no se escuchaba. Si alguien utiliza un seudónimo y es públicamente conocido con el seudónimo, por ejemplo, un escritor, y no sé, se le deben derechos de autor y tiene que hacer una acción, la va a iniciar con el seudónimo. Fíjense que el seudónimo, entonces, goza de la misma tutela del nombre. Entonces, tiene la misma protección legal del nombre, por lo tanto, podrá hacer valer también las acciones de protección del nombre. Supongamos que Kuhn era un seudónimo y era públicamente conocido con este nombre, y alguien lo utiliza indebidamente como nombre artístico, como nombre de una empresa, de un negocio, bueno, tiene la protección legal para iniciar esta acción y pedir el cese del uso indebido. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta, algo que quieran aclarar? ¿No? Bueno, entonces, si les parece, nos vamos a tomar 10 o 15 minutitos de recreo. Vamos a seguir hablando del domicilio y vamos a clarificar lo que van a ser los temas del parcial. Si les parece, bueno, lo hablamos después del recreo. Tómense unos 10 o 15 minutos y seguimos. ¿Listo? Bueno, no corto la comunicación, sigue la misma, pero apago la cámara y el micrófono para que después no se corte la comunicación. Nos vemos, chicos, hasta luego. Sí. Como esta materia es bastante extensa, si quieren, si no quedan tan
agotados, no les va a llevar mucho el parcial, damos clase después que hagan el parcial. Y pueden elegir, lo podemos hacer al comienzo, el parcial no tarda más de 20 minutos, porque son en realidad 20 preguntas, yo les voy a dar 30 minutos para que lo hagan. Son multiple choice, tienen varias opciones que son, una, elección múltiple, la de múltiple respuesta, es decir, una es una respuesta varia entre varias inexactas, o a la inversa puede ser más de una respuesta verdadera, o puede ser verdadero o falso. Esas son las tres modalidades de las preguntas. Son 20 preguntas, técnicamente hablando sabemos que no tardan más de 20 minutos, pero les voy a dar 30 o 35 para que lo hagan. Por eso les digo que nos queda tiempo para continuar dando clases. Si ustedes están de acuerdo, me interesaría darles clases, porque insisto, es una materia bastante extensa y bueno, no quiero que queden cosas para estudiar solos. Eso me lo dicen. Si prefieren hacerlo al principio y luego continuamos dando clase o lo quieren hacer en el segundo bloque, como prefieran. Cuéntenme un poco. A ver, vamos a hacer una encuesta acá. Vamos a intentar, hacer una encuesta. Perdón, profesora, estaba en una llamada, no escuché qué preguntó. Disculpe. Ahora les repito. Formular una pregunta. ¿Quieren el parcial y dar clases después o no? La pregunta es. Contesten sí o no. Está preguntando. Sé que estaba leyendo, digo, ¿dónde está? Estoy preguntándole esto, porque estoy haciendo una encuesta. Iniciar encuesta. Vamos a hacer la prueba, a ver cómo sale esto. ¿Quieren? Bueno, varios dijeron que sí. Pero todos por el sí, pero qué bien. Bueno, y ya hicimos una encuesta. Bueno, entonces vamos a hacer el parcial y damos luego clase. Si ustedes están de acuerdo, o sea, a las 9 están disponibles, se los habilito a las 9, para que puedan, una vez terminado el parcial, dar la clase, o de lo contrario, no sé si quieren hacerlo después del recreo. ¿Qué prefieren? Bueno, todos dijeron por el sí, por lo menos ya algo hicimos de que todos quieren dar clase. ¿Quieren que empecemos dando clase y después hacer el parcial? No, obviamente no les voy a tomar el parcial. ¿Quieren el parcial primero? Me parece que nadie va a estar muy atento si está con la cabeza que tiene que hacer el parcial, me parece que... Bueno. No sé, me parece... Primero hacemos el parcial. Yo lo voy a habilitar a las 9. Igualmente nos conectamos y les habilito el parcial. Ya lo van a tener en el área. Los temas son todo lo que vimos hasta hoy. Todo lo que vimos hasta nombre. Ya domicilio no se lo voy a tomar. Y como les dije, derechos humanos, si bien está en el programa, no va para el parcial, porque derechos humanos les voy a hacer una serie de preguntas para que puedan responder, pero que no vayan al parcial. Bueno. Ahora, vamos a continuar entonces, vamos a empezar con otro atributo de las personas, que es el domicilio. Fíjense que cada uno de ustedes tiene una idea de lo que es el domicilio. Cada uno de ustedes muchas veces puede decir, yo tengo más de un domicilio. ¿Por qué? Y porque uno es el lugar donde vivo, otro el lugar donde trabajo, donde tengo mi comercio, donde la AFIP me hace las notificaciones por los impuestos, tengo un domicilio laboral, tengo un domicilio, por ejemplo, que es una casa de fin de semana, un domicilio donde paso las vacaciones. Entonces, fíjense que de entrada vemos que pueden existir más de un domicilio. Entonces, vamos a distinguir que existen en principio, y si ustedes van tomando nota, en un cuadro vamos a poner primero, existen dos grandes tipos de domicilios. Los domicilios pueden ser generales o pueden ser especiales. Los domicilios generales son aquellos que se consideran a la hora de ejercer los diferentes derechos y deberes de los cuales es titular una persona. Pero no hacemos distinciones. Vale decir, no consideramos si la persona es incapaz o es capaz, si es comerciante o no lo es, si es nacional o extranjero. Ese domicilio general se considera a la hora de ejercer todos los derechos y obligaciones de los cuales es titular una persona sin ningún tipo de distinción. En cambio, los domicilios especiales son aquellos que se van a considerar, que se van a tomar en consideración a la hora de ejercer determinados derechos y deberes jurídicos. Ejemplo. Supongamos que yo celebré un contrato de alquiler y el propietario fijó un domicilio en el cual se le tendrá que realizar las notificaciones, etc. Y me dio la posibilidad a mí también de hacer lo mismo. Entonces, yo no puse mi domicilio donde estoy viviendo, sino que puse el domicilio de mis padres, por ejemplo. Bueno, ese domicilio de mis padres va a tener efecto, se va a considerar a la hora de ejercer los derechos y deberes derivados de ese contrato en particular. Por eso decimos que es un domicilio especial, porque es un domicilio contractual, establecido los efectos de ese contrato. Por lo tanto, entonces hay dos grandes grupos de domicilios. Hablamos de domicilios generales y domicilios especiales. Dentro de los domicilios generales vamos a considerar en primer lugar el domicilio real.
Y fíjense que el artículo 73 del Código Civil y Comercial nos va a definir qué es el domicilio real. ¿Quién quiere leer el artículo 73, por favor? A ver, está medio con letra chica. Yo lo leo si quieres. ¿Quién puede leer el Dale, por favor. Que lea Marcela, sino que no leo. Quien quiera, no se peleen. A ver, Marcela, vos querías leer. No, María. Ah, ¿no está María? No, yo no, dale. Lee vos. Dale, María. Pensé que había otra Marcela. Te escucho, dale. Bueno, leo. Domicilio. Artículo Sí. 73. Domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Fíjense entonces, el Código Civil y Comercial para definir, para decir cuál es el domicilio real, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Tiene en cuenta la residencia, el lugar de residencia. Esto es lo que va a determinar entonces cuál es el domicilio real de una persona, su lugar de residencia. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que la residencia, en verdad, es un concepto vulgar, no es un concepto jurídico. Es un concepto vulgar que la ley lo toma en consideración para poder decir cuál es el domicilio real, lugar donde la persona tiene su residencia habitual. Bien. Ahora, fíjense que de repente puede darse el caso que una persona resida temporariamente en otro lugar. Por ejemplo, tiene residencia 6 meses, vive en la Argentina, pero 6 meses vive en Brasil, porque también tiene casa en Brasil. O 6 meses vivo en Buenos Aires, pero 6 meses vivo en la costa, supongamos. ¿Cuál es el domicilio real? Bueno, fíjense que como atributo de las personas, en principio, el domicilio es único. O sea, cada persona puede tener un domicilio dentro de una especie, porque vamos a ver que yo puedo tener un domicilio real, pero puedo tener además domicilios contractuales, puedo tener domicilios especiales. Entonces, pero dentro del género, dentro del domicilio real, yo no puedo tener dos domicilios reales. Tendré un domicilio real y una residencia eventual en otro lugar, en otro país, en otro, por ejemplo, en la costa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué considera la ley? La ley toma en consideración para definir el domicilio real un concepto vulgar que tiene que ver con la residencia. Pero cuando hablamos de residencia, fíjese que la residencia yo puedo residir con carácter permanente en un lugar y eventualmente en otro. Por ejemplo, resido durante la semana en capital, pero durante el fin de semana resido en mi casa el fin de semana o me voy a la costa. Entonces, ¿qué es lo que consideramos para definir el domicilio real? Donde la persona tiene su residencia principal, su residencia habitual, y donde tiene el interés de permanecer. Por eso se habla de residencia habitual, donde tengo el hábito de permanecer. Más allá que soy libre de ir de un lugar al otro, y más allá que puede ser que no coincida, que habitualmente me encuentre, que de hecho no me encuentre ahí, pero es mi intención de residir de manera habitual en ese lugar. Por eso, insisto, las personas tenemos un único domicilio real, no tenemos más de un domicilio real. Y si yo vivo mitad del año en un país y mitad del año en otro, en uno tendré domicilio real y en el otro tendré una residencia temporaria, una residencia eventual, pero no domicilio real. Y además agrega el artículo que puede ocurrir que yo tenga mi residencia habitual en un lugar, pero mi actividad, el cumplimiento de mis obligaciones en otro. Por ejemplo, muchas personas tienen su domicilio real en provincia, pongamos en provincia de Buenos Aires o en el interior del país, pero han fijado su domicilio, están viviendo en Capital Federal. ¿Por qué? Porque en Capital Federal estudio, trabajo, etcétera. Pero mi intención de mantener mi residencia habitual está en el interior del país. Esa persona, el día que vote, va a tener que dirigirse al lugar donde tiene su domicilio real asentado en el documento, porque es donde tiene la intención de mantener su residencia habitual. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces puede ser que de hecho no nos encontremos residiendo en un lugar, pero si nuestra voluntad es de crear ahí o de determinar ese lugar como de residencia habitual, ese es el lugar que va a primar, ese es el lugar que se va a tener en cuenta. Bien, ahora fíjense, vamos a ver las características que tiene el domicilio como atributo de las personas. Así como el nombre tenía características, el domicilio también. Entonces, el domicilio en principio es único, es imprescriptible, no se adquiere ni se pierde por el transcurso del tiempo. Yo puedo adquirir derechos sobre un inmueble que poseo durante 20 años, de manera pacífica, que pagué los impuestos y demás, pero adquiero derechos sobre el inmueble, pero el lugar de residencia no se adquiere ni se pierde por el transcurso del tiempo. Está fuera del comercio porque tampoco es algo que sea comercial y que sea negociable el lugar de residencia, porque tiene que ver con esto, es un atributo de las personas, es un derecho y es un deber al mismo tiempo. Si estamos diciendo que es un derecho y un deber, todas las personas tenemos que tener un domicilio, la gran pregunta es, ¿qué pasa con algunas personas que aparentemente no tienen un lugar de residencia habitual? Ejemplo, bueno, a ver, el vagabundo, la persona que vive en situación de calle, que no tiene un lugar fijo, o aquellos comerciantes que tienen actividad ambulatoria que viajan todo el año en el país, pero no tienen lugar fijo y aparentemente no tendrían una residencia habitual. O el presidente de la Nación o muchos funcionarios. Por ejemplo, el presidente de la Nación. ¿Cuál es su residencia habitual?
donde tenía su departamento anterior, donde cumple las funciones de Casa Rosada, en la Casa de Gobierno en Provincia de Buenos Aires, donde tiene su domicilio, su residencia, su domicilio real esta persona. Tiene más de un domicilio. Entonces, ¿qué pasa? La ley va a contemplar que como todas las personas tenemos que tener un domicilio, ¿sí? Aquellas personas que no tengan un domicilio real conocido, que no podemos identificar su domicilio real, van a tener un domicilio legal. ¿Qué significa esto? Que la ley le va a atribuir un domicilio. Vale decir, la ley va a considerar sin admitir prueba en contrario, que la persona se encuentra para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes jurídicos. Por eso dice el artículo 74, el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales. O sea, solo van a tener domicilio legal las personas que enumera el código en el artículo 74. No existe otro domicilio legal que este. Y acá formulamos una aclaración. Muchas veces en los escritos judiciales, si uno trabaja en la justicia, trabaja en un estudio jurídico, saben que en los escritos judiciales se presenta el abogado denunciando diciendo constituye domicilio legal. Bueno, no tiene que ver con este domicilio legal, ese es un domicilio procesal, mal llamado legal. Legal es aquel que la ley admite, establece sin admitir prueba en contrario que la persona se encuentra para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Vale decir que sean aquellos casos de personas que no, aparentemente, no tengan un domicilio real. Y vamos a la enumeración que hace el artículo. En primer lugar, los funcionarios públicos tienen su domicilio lugar en el que deban cumplir sus funciones, no siendo estas temporales, periódicas o de simple comisión. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, ¿el presidente tiene domicilio real o tiene domicilio legal? Claramente debe tener un domicilio real, lo tiene, que es donde vivía hasta antes de cumplir las funciones. Pero actualmente, por ser presidente de la Nación, tiene un domicilio legal. Entonces, imagínense que lo tuviéramos que notificar para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. ¿Dónde lo vamos a notificar? Donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que la persona se encuentra para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, mal puede decir, no, yo no me encontraba, no vi la notificación, no vi la carta de documento que me mandaron, no vi la cédula de notificación de la demanda que me mandaron. ¿Sí? El presidente, como funcionario público, tiene domicilio legal. Muchos funcionarios públicos, por ejemplo, que abandonaron sus lugares, sus residencias habituales para cumplir una función, bueno, donde la cumplen siempre y cuando sea permanente, van a tener domicilio legal. Vamos al inciso B. Los militantes en servicio activo tienen su domicilio, no militantes. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en el que estén prestando esa función. Por ejemplo, un militar que ha sido comisionado en una zona de conflicto bélico. Bueno, claramente va a tener un domicilio legal. Si tuviera que notificarlo, si tuviera que ponerlo en contacto o avisarle algo, informarle algo, enviarle una notificación fehaciente por carta de documento, ¿dónde lo voy a notificar? ¿Dónde vivía con su familia? No, porque esa persona en este momento tiene un domicilio legal, que es donde está cumpliendo sus funciones, donde ha sido comisionado. Bien, ya vimos los militares. Los transeúntes son las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio real, domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual. Bueno, a ver, las personas que van de un lugar al otro, porque por su actividad laboral van de un lugar al otro. Por ejemplo, el viajante de comercio siempre fue una persona que no tuvo un domicilio fijo, un lugar de residencia habitual, porque va de un lugar al otro. Hoy en día las comunicaciones permiten mucho más, pero supongamos que alguien por su actividad no tiene un domicilio fijo, bueno, va a tener un domicilio legal. ¿Y dónde lo vamos a notificar entonces? En el lugar en el que se encuentra. Entonces, esto, supongamos, imagínense que alguien inicia o formula una denuncia de violencia contra su pareja. Pero resulta que su pareja tiene una actividad que viaja permanentemente, que no tiene un punto fijo, y tengo que notificarlo que tiene una restricción perimetral que no se puede acercar a mí, porque la medida ha sido dictada en este sentido. Bueno, se libran comunicaciones a la policía, y donde la policía tome contacto que esa persona se encuentra, lo puede notificar, porque se considera que esa persona tiene un domicilio legal. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo que quieran decir? No. Entonces, fíjense ustedes, si alguien... Sí, te escucho, Alemania. Cuando llega una notificación a un domicilio, ¿sí? Que puede... Y la excusa es no lo recibí. Está el domicilio asentado, el legal, el real, el que corresponda. Las notificaciones, ¿hay que firmarlas? ¿Las tiene que recibir alguien sí o sí? ¿O las pueden dejar, no sé, abajo de la puerta? Sin hablar del correo electrónico, del domicilio electrónico, en papel. Vos me estás hablando de cédulas, de notificación. Exactamente. Bueno, les comentamos a todos, una cédula de notificación es un documento que se libra en un expediente judicial y en el cual el juez ordena que una de las partes sea informada de algo que pasa en el expediente. ¿Por qué es importante? Porque generalmente si esa notificación tiene un plazo, supongamos, para que en el plazo de 5 días presente escrito, se presente a firmar, a reconocer o desconocer la firma. Esto es una cédula de notificación librada en un expediente judicial. Si alguien no lo sabe o no lo ha visto, bueno, esa cédula de notificación en materia de derecho procesal existen distintos tipos de domicilios. Cuando el domicilio es constituido, ¿vale? Es que vos lo fijaste, es un domicilio especial, lo fijaste a los fines de ese expediente,
y la cédula es librada a ese domicilio, el oficial notificador, cuando en épocas normales, no ahora de pandemia que todo es electrónico, pero cuando no era electrónico, el oficial de justicia iba a tu casa, te tocaba timbre, vos no lo atendías, te lo tiraba por abajo de la puerta o lo dejaba en la puerta, vos ya estás notificado para la ley, porque es un domicilio constituido. Ahora, si yo te estoy iniciando una demanda a vos, tengo que correr traslado de la demanda al domicilio real para que vos puedas ejercer tus derechos de defenderte del proceso. Entonces te mando una cédula al domicilio real. Bueno, ahí el oficial de justicia tiene que tocar la puerta. No lo atienden, se la tiene que llevar y decir, no me atendió nadie, no encontré a nadie, los vecinos me dicen que no vive más acá, y eso dejar constancia. ¿Por qué? Porque yo, parte contraria, que tengo que notificar, voy a pedir una nueva cédula, esta vez bajo responsabilidad de la parte actora. ¿Qué significa? Que va a ir el oficial de justicia por segunda vez, y como dice, bajo responsabilidad de la parte actora, te la va a pegar en la puerta de acceso si no encuentra a nadie. Y eso significa que queda notificado. Ahora, fíjate que hay un tema con los edificios de departamento. Vos, oficial de notificador, vas a notificar. Tocás el portero, nadie te atiende en el departamento. Y vos querés dejar la cédula. Si no hay un portero que te la recepcione y que vos la podés dejar dentro, vos no la podés fijar en la puerta de acceso porque no la estás dejando en el departamento, la estás dejando en la puerta de acceso del edificio. Por lo tanto, quien pide la cédula, quien le pide después, líbrese bajo responsabilidad de la parte actora, va a pedir que se permita fijar la cédula en la puerta de acceso al edificio, dado que si no es imposible entrar al departamento. Pero todo eso tiene que ver con procesal, te lo explico, pero eso es algo que se estudia en derecho de procedimiento, tiene que ver con el proceso judicial. Bueno, y acá estamos hablando de domicilio para el Código Civil y Comercial en general, para el ejercicio de derechos y deberes. En lo que vos me planteás es para un caso particular que es en un proceso judicial, que tiene sus propias normas. Bueno, fíjense ustedes, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen domicilio conocido? Por ejemplo, porque, no sé, viven en una plaza, no tienen lugar fijo, hoy duermo en esta cuadra, mañana duermo en la otra cuadra, etc. ¿Tienen domicilio? Sí tienen domicilio, porque todas las personas tenemos que tener domicilio. Pero ¿y cuál será? Si a veces duerme en la plaza, a veces duerme en la vereda, a veces duerme en la puerta de un edificio. El lugar donde se encuentra. Entonces, supongamos que tenemos que informarle, una notificación que hay que darle a esta persona, de que es heredero en una sucesión, o que se lo cita para ejercer sus derechos en algún tema, bueno, la autoridad policial tendrá que ubicarlo en el lugar donde se encuentra y notificarlo en ese lugar, porque su domicilio real es el lugar donde se encuentra. O sea, fíjense que hay muchas situaciones. Y finalmente el gran tema es la persona que no pernota, no duerme en su domicilio real, en su residencia habitual, sino que, por ejemplo, duerme en la casa del su empleador, la doméstica con cama adentro, por ejemplo, que pernota en el domicilio del empleador. Bueno, en ese caso podrá optar, salvo que opte por lo contrario, tendrá domicilio real en ese lugar, en el lugar donde labora y que es donde duerme. Salvo que sea casada y opte por mantener su domicilio conyugal, salvo que opte por mantener el lugar de su residencia habitual, lo que decíamos hoy, porque la residencia habitual, el domicilio real, uno de los componentes más importantes que tiene es la voluntad del sujeto, o sea, se elige libremente. En cambio, el domicilio real es excepcional, me lo atribuye la ley. ¿Cuándo? Cuando no he optado por un domicilio real. Pero primero se tiene en cuenta la voluntad del sujeto. Y después tenemos, fíjense, otro tipo de domicilio, que es el domicilio especial. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones de que le emanan. ¿Qué quiere decir esto? Que los del domicilio especial, uno de los domicilios especiales que conocemos es el domicilio contractual, el que se constituye a los efectos de un contrato, para ejercer los derechos y deberes derivados de un contrato. Por lo tanto, es voluntario, es libre la elección. Ahora, tengamos en cuenta esto. Supongamos que yo celebré un contrato de alquiler, pero al mismo tiempo tengo celebrado un contrato de trabajo y tengo un contrato de compraventa en mi casa que está pendiente de escriturar. Y a su vez celebré un contrato de compraventa de, no sé, de lo que se les ocurra, algún otro tipo de contrato, una donación. Bueno, como el domicilio que se establece en los contratos es un domicilio especial que se considera los efectos de ejercer los derechos y deberes derivados de ese contrato, ¿no? Por lo tanto, entonces, fíjense que yo puedo tener tantos domicilios especiales como contratos tenga suscriptos y como elecciones se ejercen. Si yo le quiero poner el mismo domicilio especial en todos los contratos que tengo, se lo pongo. Y si quiero ponerle todos distintos, también puedo hacerlo porque es eminentemente voluntario. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Cambio de domicilio. Así como hablamos hoy del cambio de nombre, dijimos que estaba autorizado, pero que requería un proceso especial, salvo en situaciones como desaparición forzada, supresión o sustitución de bebés, salvo en esos casos extraordinarios, o optar opción por la identidad de género se debería cambiar por un proceso judicial. Bueno, acá estamos hablando también del cambio de domicilio. Fíjense el artículo 77, el domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. La facultad no puede ser coartada por contrato ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella. O sea, ¿qué ratificamos en esto? La elección del domicilio como atributo de las personas es eminentemente voluntaria. Basta mi sola voluntad para que yo pueda cambiar mi lugar de residencia, mi lugar de domicilio. Y fíjense lo importante de esto, nadie puede coartar este derecho. ¿Qué pasa? Supongamos que alguno de ustedes es una actriz conocida, un actor,
o es una modelo. Y cuando firmó el contrato de la modelo con la agencia que la representa, le dijeron, todo bien, pero vos tenés que vivir en capital, no te podés mudar a provincia. Olvídate de tu familia que está en Córdoba, vos tenés que vivir acá en capital. Bueno, ¿me lo puede imponer? Mientras yo cumpla con el contrato, no me pueden imponer esto porque estoy coartando una libertad. Entonces, la elección es eminentemente voluntaria y por lo tanto es absolutamente libre. Libre la elección y el poder trasladar de un lugar al otro. Basta con la sola voluntad. Ahora, pregunta que les hago. Si yo tengo mi domicilio en el interior del país, mi residencia habitual, un buen día me voy a Buenos Aires porque me inscribí en la universidad presencial y estoy cursando mi carrera de abogacía. Por lo tanto, como es presencial, necesito vivir cerca de la universidad. No opté por la virtualidad. Como tengo que vivir cerca, entonces me instalé en capital. Llega el acto eleccionario del domingo pasado. ¿Dónde voto? ¿Dónde tengo mi residencia actual, que estoy viviendo actualmente y que tengo la intención de permanecer? ¿O en el domicilio que aún figura en el documento, que es el domicilio que tenía antes en el interior? Y mientras yo no haga cambio de domicilio, no he manifestado, no he hecho pública mi intención de cambiar mi domicilio de residencia. Entonces, mi residencia habitual sigue considerándose la que tenía hasta este momento, que es la que tengo asentada en mi documento. Por lo tanto, cuando yo quiera cambiar de domicilio, me basta sentarlo en el documento, registrar esto, para que de ahora en más poder votar, por ejemplo, en Capital Federal. Entonces, fíjense que es eminentemente voluntario. Efecto del domicilio. ¿Por qué es importante el domicilio? ¿Por qué se consideran los efectos jurídicos del domicilio? Insisto, distintos son los efectos de los domicilios a nivel procesal en un proceso judicial, o, no sé, el domicilio laboral. Acá estamos hablando del domicilio en general, del domicilio como residencia habitual, del domicilio legal. ¿Qué efectos jurídicos produce? Bueno, el primer efecto jurídico, fíjense lo que dice el artículo 78. El domicilio determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de competencia. Entonces, primero, ¿a quién vamos a llamar juez competente? ¿A quién se considera juez competente? Esto lo deben haber visto ustedes en Fundamentos del Derecho, calculo. ¿Saben cuándo hablamos de un juez competente? ¿O no? ¿No saben? Bueno, juez competente, autoridad competente, sí, verdad, María, decirlo. Tiene que ver con el fuero y con la jurisdicción. Exactamente, o sea, por el fuero, por la materia. Un juez con competencia penal no puede entender en un tema de familia, un tema de adopción, por ejemplo. El juez con competencia de familia no puede entender en temas comerciales, porque hay entonces una competencia. La competencia tiene que ver con la autoridad. Competente significa que tiene autoridad, ya sea el juez, ya sea el funcionario, tiene autoridad para ejercer esa función. ¿Y por qué está esa autoridad? Porque la ley lo establece. Entonces, la competencia, la autoridad puede ejercerse en razón de la materia, porque es competente para entender un proceso de familia, razón de la materia, o por razón de la jurisdicción. Muchas veces, entonces, los jueces tienen su autoridad y la pueden ejercer dentro de determinado ámbito territorial. Fuera de ese ámbito territorial, carecen de autoridad. Entonces, un juez con competencia en temas de familia en provincia de Buenos Aires no puede entender en un tema de familia producido en la provincia de Córdoba, por ejemplo, porque claramente sería incompetente. Entonces, lo importante del domicilio es que determina la competencia del juez, qué juez va a entender a la hora de tener que ejercer determinados derechos y deberes jurídicos. Por ejemplo, ¿qué juez va a entender en el divorcio de un matrimonio? Y ustedes habrán escuchado hablar, el juez del último domicilio conyugal, dice la ley. Último domicilio conyugal, es decir, el último domicilio donde vivió el matrimonio y tuvo la intención de permanecer. Eso es fundamental. Si celebramos un contrato, ¿qué juez es competente? Y bueno, en principio, el del lugar de celebración del contrato, o el del lugar donde se encuentra el inmueble alquilado. Pero fíjense que en materia de contratos, como acuérdense de esto, las normas son supletorias, no son imperativas, bueno, los particulares pueden plantear algo en contrario. Están celebrando un contrato. Entonces pueden decidir poner otro domicilio especial, poner otro domicilio para determinar la competencia del juez. Ejemplo, no alquilé mi departamento que está en Mar del Plata. Lo alquilé por la temporada. Estoy dando ejemplo, no estoy diciendo la verdad. Y cuando me senté con el inquilino a firmar el contrato temporario, por la temporada, por vacaciones, le pedí que fijáramos los domicilios en el contrato de los domicilios especiales en Capital Federal para determinar la competencia del juez de Capital Federal. Más allá que el contrato es celebrado en Mar del Plata, más allá que el inmueble está ubicado en Mar del Plata, sin embargo yo quiero que si hay algún tipo de conflicto, si se genera algún juicio con mi inquilino, yo no quiero ir a litigar Mar del Plata, yo vivo en Buenos Aires. Entonces quiero que sea competente la justicia de Capital Federal. ¿Cómo lo voy a lograr? Haciendo prórroga de jurisdicción, es decir, decidiendo a qué justicia me voy a someter. Entonces, es más, en los contratos se pone en una cápite, las partes acuerdan someterse a la competencia de la justicia nacional para el caso de que se plantee cualquier tipo de conflicto a tener que dirimir. Entonces, por eso es importante el domicilio, porque determina quién es el juez competente y porque permite incluso hacer prórroga de competencia. Eso significa prórroga de competencia, sacarlo del juez que debería entender y traerlo a un juez distinto. Ahora, la prórroga de competencia se puede hacer en temas contractuales, porque las normas son supletorias. Pero en un tema penal no puedo hacer prórroga de jurisdicción.
¿sí? En un tema de familia no puedo hacer prórroga de jurisdicción. Entonces, hay limitación. Bueno, hasta acá. Y ahora, fíjense que una vez que estudiamos el domicilio, hay situaciones que pueden plantearse y que tienen que ver con la ausencia de un domicilio. Simplemente voy a dejar planteado el tema, no lo vamos a desarrollar hoy, pero vamos a ver qué pasa cuando una persona se ausenta de su domicilio y no da señales. Por ejemplo, el marido que le dijo a la mujer, ya, bajo a comprar cigarrillos y vengo a cenar. Dame 10 minutitos que bajo a comprar cigarrillos. Y el marido nunca volvió. Y ojo, que los maridos también, las esposas ahora también suelen decir, bajo a comprarme cigarrillos, bajo a comprar una golosina y ahora vengo, querido, seguí preparando la cenita que ya vuelvo. Y no volvieron más. O sea que no es patrimonio solamente de los varones acá. Acá esta es una cátedra y una aula virtual muy, de mucha libertad, así que vamos a dar ejemplos de ambos. Entonces, fíjense, ausencia simple. La persona se ausenta de su domicilio sin dejar señales, sin dar pautas de dónde está, qué le pudo haber ocurrido, tuvo amnesia, está pasándola bien en otro lado, tuvo un accidente, murió, qué sé yo. Pueden plantearse muchas situaciones. Entonces, frente a esto, pueden básicamente plantearse dos situaciones. Una es, la persona desapareció, no han transcurrido plazos especiales, pero sin embargo, el gran problema que tenemos es que hay un patrimonio que está en peligro. Imagínense, tengo una pequeña pyme que está a nombre de mi marido, y resulta que mi marido es el que maneja todo, yo no tengo idea de cómo se maneja la administración de la empresa, él es el que maneja las cuentas bancarias, libera los fondos para pagarle los sueldos a los empleados, y resulta que ella me dijo, me voy a comprar cigarrillos y no apareció más. Y tengo un problema, porque la semana que viene tengo que empezar a pagar los sueldos. Y ustedes se ríen, pero yo les cuento, yo tengo una cliente que vive en Suiza, y, o sea, a un nivel de vida muy diferente a la Argentina, ¿no? No se producen desapariciones forzadas fácilmente, no hay casi delincuencia. Bueno, el marido, en un momento, un matrimonio que nunca discutían, que no pasaba nada entre ellos. Un día discute por una pavada, porque ella estaba hablando en la cámara con su padre, que es una persona de mucha edad que vive en la Argentina, estaban hablando en la cámara así, y él se ve que escucha algo que le cayó mal, vino, la peleó así mientras estaba en la cámara, tal vez así que quedó firmado, y le dijo, me voy. Pero claro, se fue un día. Tenía semanas de lluvia, venía lloviendo muchísimo, de un frío muy intenso, y este hombre se fue con su pulvercito, con una camperita apenas, o sea, no equipado para esto, sin paraguas, sin botas de lluvia, sin nada. Y el tema está en que ellos viven cerca de bosques, que realmente son muy inhóspitos, y bueno, este hombre desapareció. Y les cuento que ya van como 4 meses que no se tienen noticias de él, no hay ninguna noticia, no se sabe si está vivo, muerto o qué le pasó, no lo encuentran. Entonces, este es un caso que, ¿por qué se lo cito? Porque me viene perfecto para esto. Una vez le cuesta imaginarse las situaciones. Bueno, y esta mujer está desesperada porque unos días antes de desaparecer era que manejaba todo. Es más, le manejaba la cuenta bancaria de ella, ya no tenía ni sabía la clave para entrar al home banking, supongo, para que ustedes se hagan una composición. Resulta que no tenía ni clave para entrar al banco, no tenía un solo dato para movilizar las cuentas, para ver qué pasaba con las cuentas, nada. Y tenía que hacer pagos. Entonces, ahí tenemos una situación de ausencia simple. La persona que desaparece de su domicilio, que no da señales y que hay un patrimonio que está en peligro y hay que tomar medidas. Porque esta mujer necesitaba plata para mover esos fondos que además eran incómodos. Bueno, esto parece que con el tiempo se fue enterando de algunas cosas, ¿no? Pero por el momento el hombre no apareció. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Porque el que tenía las claves bancarias, el que era un sujeto a quien reconocía el banco le dijo, pero usted no tiene la clave, y bueno, yo no le puedo dar ese dato. Ese dato lo tiene el titular. Si usted no lo tiene, es un problema suyo. ¿Cómo hacemos para poder entrar a la clave, para sacar plata y demás? Bueno, este es un juicio de ausencia simple. Este juicio de ausencia simple tiene efectos exclusivamente patrimoniales. O sea, el único alcance que persigue es esto. En el ejemplo que les voy citando, el caso sería, bueno, autorizar a esta mujer a que pueda ingresar a la caja de seguridad, ingresar a las cuentas bancarias que se la habilite, darle una nueva chequera que pueda liberar cheques o que pueda hacer depósitos, que pueda manejarse para poder disponer de esos fondos. Pero sin una autorización judicial y sin habilitarla expresamente, no lo va a poder hacer porque quien se desapareció no le dejó ningún tipo de autorización para esto. ¿Se entiende? Entonces, por eso decimos que tiene un alcance exclusivamente patrimonial, tiene que ver con el patrimonio. Por lo tanto, para que un juicio de ausencia simple pueda tramitarse, el requisito es que exista un patrimonio, es decir, que quien desapareció tenga patrimonio. Si no tiene patrimonio, no va a ser necesario este juicio. Y mucho menos si no tiene patrimonio en riesgo. Entonces, que tenga patrimonio, que se haya ausentado y no se exigen plazos, o sea, acreditar que realmente es imposible tener contacto con él, y obviamente que ese patrimonio está en peligro. Entonces, que por lo tanto exige una medida de cuidado de ese patrimonio. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que va a hacer el juez? Va a designar a alguien que tenga autoridad para disponer de ese patrimonio, para mover ese patrimonio, para administrarlo y conservarlo, mientras el ausente se encuentre ausente. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama curador a los bienes. Así como existe un curador para los incapaces, acá se designa un curador a los bienes.
¿A quién va a designar el juez como curador? Bueno, quien reúna las mejores condiciones para cumplir este rol. Y el rol va a ser de administrar el patrimonio mientras el ausente permanezca ausente. Entonces, fíjense, si una persona ha desaparecido de su domicilio sin tenerse noticias de ella y sin haber dejado apoderado, es fundamental que no haya dejado apoderado. Distinta hubiera sido la situación si esta mujer tenía acceso a las claves, si podía liberar cheques, si podía mover los fondos. Entonces tenía un poder suficiente del marido. El tema está en que el marido le ocultó. Y es más, les cuento, cambió por alguna razón las claves justo antes de que, este hecho se produjera. Lo cual llama la atención, ¿no? Llama la atención de que en algún lugar, y muy bien, está. Bueno, la misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. O sea, si no hay poder suficiente, también se le va a designar un curador. Este curador, fíjense que tiene que rendirle cuentas al juez y el día que reaparezca la persona, rendirle cuentas de qué hizo con el patrimonio, cómo lo conservó. Porque lo que va a poder hacer son actos de conservación, no de disposición. ¿Qué es un acto de conservación? Todos aquellos actos que apunten a mantener el patrimonio. En cambio, la compraventa, la donación, la cesión de derechos, los pagos, son actos de disposición, implican provocar un menoscabo en el patrimonio, y eso es lo que se busca que no ocurra en este caso. Ahora, supongamos, tenemos que hacer un pago con fondos, bueno, me tendrá que autorizar el juez como curador para que lo haga, porque es un acto de disposición, y los actos de disposición no pueden ser realizados libremente. Bueno, el artículo 82, fíjense, que me va a hablar de cuál es el procedimiento para poder llevar a cabo este proceso. Ahora, estamos hablando del patrimonio del ausente, porque si bien es ganancial, una parte del patrimonio es de la mujer, pero también otra parte del patrimonio es de él. Yo le diría que la mayor parte era de la mujer, porque esta mujer cobraba una jubilación a la cual no accedía porque directamente el marido la colocaba en el banco y de ahí disponía. O sea que ella no tenía acceso de nada, pero de nada. Bueno, esto que vemos lejano, que nos parece que es imposible, pleno siglo XXI, y en países que son primer mundo, también existe. Procedimiento. Lo que va a decir el artículo: el presunto ausente debe ser citado por edicto durante 5 días y si vencido el plazo no comparece, se debe dar intervención al defensor oficial o en su defecto nombrarse defensor al ausente. Bien, esta persona entonces, ¿qué es lo primero que hará la mujer cuyo marido desapareció? Pasaron 2 horas y no viene, pasaron 3, se empieza a infantilizar, pasaron 4, 5, 6, no viene. ¿Qué es lo primero que haría una persona normal que se enfrenta a esta situación? ¿Qué le parece? ¿Cómo? No te escuché, María, estás muteada. Hice la mímica. Hacer una denuncia a la comisaría, a la policía. Denunciar la desaparición. Denuncia a la comisaría, una denuncia de paradero, ¿sí? Una denuncia de paradero. Tal es así que cuando muchas personas desaparecen, el mismo se ordena la publicación de su foto para la búsqueda, etcétera. Bueno, es una denuncia de paradero. Pero además, dice la ley, cuando necesitamos iniciar este juicio de ausencia simple, se tendrá que lo primero que va a ordenar el juez, entonces, lo primero que le vamos a acreditar, mire, mi marido desapareció, tenía todas las claves, tenía todos los accesos, el patrimonio está en peligro, no tengo noticias de él, fíjese acá hice una denuncia de paradero, o sea que en el escrito también se lo acompaño, y el juez que va a ordenar la publicación de edictos durante 5 días. Durante 5 días se lo va a citar y emplazar por edictos. ¿Qué son los edictos? Si ustedes toman un diario y ven en la parte final, van a ver que dice edictos. Son publicaciones judiciales ordenadas por un juez. En este caso, ordenadas por un juez en un juicio de simple ausencia, en el cual se cita y emplaza a tal persona porque se ha iniciado tal proceso. Es decir, se le da derecho a que si están en algún lugar con un amante o tiene una nueva pareja o tiene una nueva unión, bueno, que aparezca porque están ejerciéndose sus derechos. Darle esa posibilidad. Si al cabo de los 5 días de publicación de edictos no aparece el ausente, entonces, ¿qué dice el código? Se debe dar intervención al defensor oficial. ¿Por qué al defensor oficial? Porque fíjense, el ausente es ausente, no es incapaz. Y acuérdense que los incapaces de ejercicio son los que menciona el artículo 24 del Código Civil y Comercial. Por consiguiente, es una persona que en el lugar donde se encuentre puede estar ejerciendo sus derechos. Una persona capaz. Entonces, como es capaz, le tenemos que dar derecho a que ejerza sus defensas en el proceso judicial, a que, por ejemplo, se oponga a la designación del curador, a que ejerza los derechos. ¿De qué manera lo va a hacer? A través de un defensor. Bueno, el defensor puede ser un defensor oficial o puede ser un defensor también particular de la persona, ¿no? O sea, el abogado. El Ministerio Público es parte necesaria en el juicio. ¿Por qué? Porque si bien el ausente no es incapaz, no está mencionado entre los incapaces, sin embargo, claramente delimitado, restringida su capacidad porque no está pudiendo ejercerla, porque está impedido de hacerlo. Por lo tanto, el Ministerio Público va a ser parte en el proceso. Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe representarlo el defensor. En caso de urgencia, el juez debe designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen. ¿Qué es entonces? Que si en el interín, mientras no aparece el ausente, por ejemplo, llega alguna demanda y bueno, el defensor va a tener que representarlo en ese proceso judicial, va a tener que ser su abogado, va a tener que ejercer la defensa, porque si no se va a quedar sin defensa en el proceso. Entonces, fíjese que estas son las características que tiene que tener el proceso judicial para poder llevarse a cabo. Y acá ya vamos a pasar a otro tema. Bueno, después, a ver,
parece que me faltó, no les escribí un artículo del 82, pasamos al 85, no, me falta entonces. Bueno, en este juicio, insisto, el objetivo es designarle a un curador a los bienes. Este curador va a aceptar el cargo y va a tener que rendir cuentas periódicamente de su gestión, porque la función que tiene es conservar, administrar, hacer mantener el patrimonio hasta tanto reaparezca el ausente. Si reaparece, le va a tener que rendir cuentas al ausente. Si no reaparece, mientras tanto, la va a tener que ir rindiendo en el juicio. Y como dijimos, si tuviera que hacer algún acto de disposición, tendrá que pedir autorización al juez. Hasta acá vimos un tipo de juicio. Ausencia simple. Ahora, ¿qué pasa si los tiempos se prolongan? Fíjense que hasta acá no exigimos ningún tiempo. Pero esta persona que me dijo, voy a comprar cigarrillos, ya vuelvo, bueno, ya pasaron 6 meses, 1 año, 2 años, 3, y no aparece. Bueno, por un lado tenemos una cónyuge que está clamando por tener derecho porque ahora tiene novio y se quiere volver a casar, porque quiere vender la casa donde vivía con su marido, porque quiere dividir todo, quiere tirar las pertenencias que eran de él y iniciar una nueva vida, y el nuevo novio no quiere ver nada que tenga que ver con el desaparecido. Entonces fíjense que esta simple ausencia comienza a complicarse cuando pasa el tiempo y no aparece. Entonces, cuando pasa el tiempo, la otra parte, y bueno, va a querer que se produzcan ciertos efectos jurídicos. Esto va a tener que ver con la presunción de fallecimiento, y fíjense que la presunción de fallecimiento va a requerir de una sentencia que declare a la persona presuntamente fallecida y que va a tener efectos similares, no idénticos a la muerte. Pero esto sí, ya lo vamos a dejar para la clase que viene. O sea que la clase de hoy la vamos a dar hasta acá. De todo lo que vimos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿No tienen preguntas? Bueno, si no tienen preguntas entonces, nos estamos viendo el martes. Yo me voy a conectar, voy a tratar de hacerlo un ratito antes, hacia las 9 les habilito el parcial, 9:05 les habilito el parcial, y después del parcial seguimos con clase para ver este tema de presunción de fallecimiento que les va a resultar interesante. Bueno, nos estamos viendo entonces la clase que viene. Sí, dale María. El 22 tenemos clase, el parcial es el 29. Ah, con ustedes lo corrí porque hubo una Porque como dice la clase no quiso correrlo. Por las dudas. Es que no dijimos la clase. El parcial era el 29. Yo anoté el 29, no sé si... ¿Habíamos dejado para el 29? Yo también tengo anotado el 29, pero no sé el resto. Estaba No, anotado también. de hecho, Está te bien. dijo 2 Sí, clases más, 29. era el parcial. Y lo corrimos. Sí, lo corrimos para el 29. No, ¿saben por qué mi confusión? Porque con otra comisión les propuse esto y me dijeron que no querían cambiarlo, porque tenían otro parcial. Está bien, es el 29. No, entonces la clase que viene tenemos clase corrientemente. La clase que viene Sí, entraría a en el las parcial. 9. Domicilio, Te iba a preguntar si los temas los Claro, dirás. yo me confundí. Pensé que la clase que viene tenía el parcial. El parcial era el 22. Sí, pero porque creía que era la semana que viene. Bueno, pero... Bueno, vamos a mantener... No quiero cambiarles más. Vamos a mantener hasta nombre, no les quiero cambiar. Vamos a mantener los temas hasta... Perfecto. el resto Entonces va son para todos los temas hasta nombre. ¿Listo? Nombre. Hasta no, incluido nombre. Incluido. Domicilio ya no. Perfecto. ¿Listo? ¿Listo, profe? Gracias, profesora. Y el parcial, que va a ser el 29, entonces nos conectamos a las 9, pero después seguimos dando clases. Bueno, gente, que tengan buena semana. Les voy a Buena mandar semana, material ahora. gracias. Ahora después voy a subir la... Chao, hasta